He notado que el 75% de los espectadores no me siguen. Por favor, suscríbete a mí. Suo, una vez aclamado como un dios de la espada y el fiscal más feroz de la humanidad, ahora es Nelson. Su sangre manchada con traición. Agarrando su espada rota, miró fijamente a los camaradas que una vez lucharon a su lado, pero que ahora estaban frente a él como traidores. Hablaron con una calma burlona. Alex se burló de su terquedad, mientras que, a su debido tiempo, el mago despiadado menospreció su falta de talento. Los recuerdos de sus batallas compartidas aparecen ante sus ojos. Sus ojos, todo era mentira. Con el corazón ardiendo de rabia mientras exigía respuestas. Isabella, una poli, no tenían elección. El mundo no necesitaba héroes una vez cerradas las puertas. Si la humanidad estuviera a salvo, los cazadores se convertirían en amenazas, pero Suo no se doblegaría, con veneno devastando su cuerpo. Para un golpe final. Su espada rota surgió con un poder invisible, una espada intangible. En un instante los atravesó, la conmoción se extendió porque la curación ya no funcionaba en su cuerpo. El arma brillaba con maestría divina. Sin embargo, sucumbió a sus heridas. Sin embargo, el destino no había terminado con él. Suo se despertó en medio de una fuga de mazmorra, cargado sobre el hombro de un bombero. El caos estalla a su alrededor. Un goblin cargado. Sin dudarlo, Suo Kravenax lo lanzó. Golpe limpio, muerte instantánea. El sistema cobró vida, marcando silenciosamente el despertar de Suose. Apareció un mensaje, una invitación para elegir la clase que definiría su renacimiento. Suos miró la ventana del sistema frente a él y la reconoció al instante. Era exactamente igual que cuando despertó como jugador. Estuvo a punto de seleccionar la clase guerrero sin dudarlo, pero se detuvo. Al darse cuenta de que estaba eligiendo instintivamente, se contuvo. En lugar de eso, Suo solicitó al sistema que retrasara la selección. Volviéndose hacia el bombero cercano, Suo le aseguró que no había necesidad de preocuparse. Podía encargarse de los enemigos solo. Eran solo duendes después de todo. Sin perder tiempo, Suo cargó contra los goblins, quienes, empuñando sus espadas con fuerza, también se abalanzaron sobre él. Un goblin blandió su espada hacia Suo, pero este se agachó rápidamente, esquivando el ataque. Cuando el duende se dio la vuelta, vio a Suo dirigirse hacia él. Ya derribó a otro goblin con un hacha en la cabeza. Sin perder tiempo, Suo eliminó al primer goblin 2. Tomó su espada. Para él, los goblins solo representaban una amenaza para los jugadores principiantes. No significaban nada para alguien como él. Miró a la duendes canalizando la furia de Levi. Luego, con la velocidad de Curato, los atravesó uno por uno, despejando el campo en cuestión de segundos. Después de la batalla, Suo miró su espada y sintió una rabia persistente en su interior. Se dio cuenta de que estaba más emocionado de lo que debería haber estado y se recordó a sí mismo que no debía actuar movido por la ira. En momentos como estos, necesitaba la cabeza fría. Reconoció que había regresado al pasado por una razón. Esta era su oportunidad de empezar de cero. El sistema reconoció su victoria y lo felicitó, afirmando que había dominado algunas habilidades con la espada. Suo reconoció los nombres de las habilidades básicas de esgrima. Hacía tiempo que no las veía. Aunque la espada goblin era sencilla, estaba resultando útil. En ese momento, el bombero se acercó a Suo y le preguntó si era jugador. Suo lo confirmó. ¿Listos para decidir? Y Suo le dijo al sistema que elegiría la clase sanador. El sistema le pidió que confirmara su elección y Suo aceptó. Se acercó al bombero herido y comenzó, tratando sus heridas, activando su luz curativa. Las heridas del bombero comenzaron a sanar. Suo preguntó cómo. Sintió en el bombero. Sorprendido, dijo que el dolor había desaparecido. Suo reconoció que ahora era oficialmente un sanador. El sistema, pero alguien le ofreció a Suo un pequeño obsequio por usar su primera habilidad de sanación, permitiéndole elegir un arma de su arsenal. Aunque había elegido la clase de sanador, aún necesitaba un arma adecuada. Solicitó la espada de principiante. La espada apareció en su mano. Al observarlo, Suo declaró su intención de conquistar la puerta. El bombero se sorprendió de que Suo iba solo, advirtiéndole que era peligroso. Pero Suo tenía confianza. Tenía algo que ganar con esta misión. Al alejarse, Suo reflexionó sobre su experiencia reciente. Había adquirido habilidades con la espada incluso antes de elegir una clase. Las habilidades adquiridas a través del talento se pueden usar libremente, independientemente de la clase. Las habilidades específicas de la clase evolucionaban automáticamente al aumentar su nivel. Lo recordó. Como una campana, es luz curativa, que también comenzó como una habilidad básica. Si tan solo hubiera podido curarse. En el pasado, el resultado podría haber sido muy diferente. Esta vez, sería tanto un espadachín como un sanador, decidido a prevenir los errores del pasado. Tenía que hacerse más fuerte y subir de nivel más rápido que nadie. Recordó que la puerta que tenía delante era una puerta de premonición, impredecible y mortal. En su vida anterior, casi lo mata. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Aunque su nivel de habilidad seguía siendo bajo, todavía tenía la esgrima grabada en su mente. Esta era su oportunidad de empezar de nuevo con Olaf Suo,
de rumor, entró por la puerta y entró. Zona verde y roja. Suo avanzó con cautela, observando su entorno mientras pensaba en los monstruos que una vez fueron. Asolaban la puerta como si fuera su dominio. Ahora, esos mismos monstruos yacían muertos dentro. Quedó claro que no habían atacado. Habían huido, escapando de algo más aterrador. Fue entonces cuando Suo os vio, causando su pánico. Hobgoblin. Se situó al frente. La verdadera razón de la retirada de los goblins y el nombre de la puerta verde-roja. Una era un nivel 10, el otro nivel 12. Uno de los duendes dejó caer su presa al suelo y sacó su espada. Para el combate, Suo se dio cuenta de que estos monstruos ya no atacaban a los goblins, lo atacaban a él. Arriba, a diferencia de los goblins comunes, los hobgoblins tenían la piel roja, cuerpos más grandes y músculos más fuertes. Pero al final, seguían siendo solo goblins. El primer hobgoblin atacó a Suo con su espada. Suo se lastimó al instante, directo a la bestia. El segundo, y como goblin respondió con un golpe rápido, pero Suho lo esquivó fácilmente, notando que su nivel actual no era lo suficientemente alto como para cortar su dura piel. Sin dudarlo, Suo se acercó y empujó con fuerza. La espada se clavó directamente en el ojo del duende. Él reconoció que tal pies no sería posible si la diferencia de nivel o las habilidades del monstruo fueran demasiado grandes. ¿Pero un duende? Eso era manejable. Entonces le cortó la garganta, poniendo fin a la pelea. Suo murmuró que lo había matado por instinto y se dijo a sí mismo que debía ser más cauteloso la próxima vez. Hasta que encontrara otra arma, usaría esta. El goblin del centro restante miró a Suo con rabia y enojo. Avanzó rápidamente. Suo empezó a esquivar sus golpes sin esfuerzo, considerando que repetir la misma acción suficientes veces podría desbloquear una habilidad. Justo entonces, el sistema le notificó. Había dominado la esquiva. ¿Con energía? Suo apuntó al siguiente paso, Perry. Mientras ejecutaba los de Perry, reflexionó sobre la rica historia de los 10, técnica y su importancia en el combate. El sistema respondió de nuevo. Suo ya dominaba a Perry. Comentó lo afortunado que fue de adquirirlo antes de que su oponente se cansara. Sin dudarlo, para atravesar la garganta del Hobgoblin y derribarlo. Ahora con ambos enemigos derrotados, mira hacia adelante. Era hora de buscar a los enemigos restantes y empezar a ganar puntos de experiencia a toda prisa. Afuera de la puerta, en el mundo real, un grupo de hombres observaba con frustración en sus rostros. Uno de ellos se preguntaba quién se atrevía a entrar por una puerta sin permiso y a qué facción pertenecía. Otro declaró que se encargaría del intruso a su regreso. Si lograba salir con vida, se convertiría en una leyenda. Un tercero, el hombre se volvió hacia el bombero y le preguntó quién era el intruso. Los bomberos le explicaron todo. Al oír eso, el hombre expresó incredulidad. Un jugador principiante había entrado por la puerta, los bomberos lo confirmaron. A juzgar por sus palabras, Suo apenas se había convertido en jugador. Sin embargo, había derrotado a un grupo de goblins él solo. Curó las heridas del bombero y luego entró por la puerta afirmando que había algo para él. El hombre sorprendido comentó que ni siquiera habían llegado tarde. Y sin embargo Suo ya se había encargado de todos los goblins. Y no solo eso, era sanador. Toda la situación parecía completamente absurda. Afuera de la puerta, un hombre observaba la situación atentamente, considerando que todos los monstruos encontrados hasta el momento eran goblins. La puerta no parecía demasiado difícil. Sin embargo, costaba creer que un sanador pudiera conquistarla solo. La idea de que alguien eliminara a tantos goblins sin recibir ni un rasguño parecía increíble. Supuso que el sanador había entrado sin pensarlo bien. Después de todo, ¿qué clase de sanador sería tan imprudente como para entrar solo en una puerta? Pero incluso con esa duda, no pudo evitar considerar el resultado. Si el sanador realmente lograra atravesar la puerta, sería extraordinario. Rápidamente se volvió hacia su compañero y le indicó que informara de cualquier cambios en la puerta de inmediato, y para notificarle en el momento que alguien saliera. El compañero reconoció la orden. Con firme determinación, el hombre pensó, si ese sanador realmente logra abrir la puerta, entonces, pase lo que pase, deben reclutarlo. Dentro de las puertas, Suo se encontraba en medio de un intenso combate, apuñalando a un grupo de hobgoblins con su espada. Sus golpes eran limpios y potentes, degollándolos uno tras otro. Un hobgoblin intentó recoger un arma caída del suelo, pero Suo, entonces, golpeó su mano con una patada rápida. La criatura se congeló de miedo mientras lo miraba. Suo decidió dejarlo huir, esperando que así fuera. Traería más de su tipo. El hobgoblin se dio la vuelta y echó a correr, tal como Suo pretendía, y acogió con satisfacción la idea de enfrentarse a más oponentes. Con un momento de calma, Suo echó un vistazo a la ventana de su sistema. Consideró gestionar sus estadísticas mientras esperaba la siguiente oleada.
En lugar de centrarse en un solo atributo, optó por aumentar todas las estadísticas de forma uniforme. Las bonificaciones que había recibido gracias a la gran cantidad de monstruos que había derrotado le facilitaron subir de nivel. Para entonces, ya había adquirido la mayoría de las habilidades básicas. Girándose hacia los cadáveres de los hobgoblins, Suho los examinó. Uno de los cuerpos y sacó una piedra mágica. No esperaba encontrar uno, pero afortunadamente, estaba allí, aunque no era grande. La piedra de grado D podría venderse por 50.001. En el campo, antes no se habría molestado con algo tan pequeño, pero el dinero escaseaba y ahora incluso la más mínima ganancia importaba. Consideró si debía investigar más a fondo. Después de reunir todas las piedras mágicas de los cuerpos, Suho calculó el valor total. Venderlo todo le daría una ganancia considerable. Justo entonces, el sonido de pasos que se acercaban llegó a sus oídos. Sabía que los enemigos habían llegado. Si también los derrotaba, era probable que el jefe. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Surgió un grupo de duendes. Según el recuento de Suho, había alrededor de 30 de ellos. Servirían como una valiosa experiencia antes de que comenzara el desafío principal. Su Stud Ready es el gruñido y la rabia de los hobgoblins y cargaron hacia él juntos. Saltó alto en el aire y comenzó, y cortándolos con un solo movimiento de barrido. El último de ellos cayó. Una notificación marcó un nuevo nivel. Al observar a los enemigos restantes, Suho se dio cuenta de que aún quedaban muchos. Sin dudarlo, comenzó a despejarlos rápidamente con golpes eficientes. En medio de batalla de repente, observe el movimiento hacia un lado. El jefe había llegado. Un hobgoblin de nivel 20 se encontraba ante él. Suho acogió con satisfacción su aparición. Sonrisa segura, listo para la pelea final. El jefe goblin lanzó un ataque repentino contra Suho con su arma, pero Suho esquivó rápidamente el golpe antes de que pudiera. Recupera su postura otra vez. El goblin del centro atacó por detrás. Suho lo bloqueó con su espada y luego, y sin dudarlo, eliminó a los duendes más pequeños que lo rodeaban, despejando el espacio para su verdadera pelea. De repente, el sistema advierte que Suho, el goblin jefe del centro, había activado la habilidad Miedo. Los músculos de ella se pusieron rígidos cuando el estado tuvo efecto. Se dio cuenta de que el miedo era una habilidad de tipo mental que se volvía más peligrosa con niveles y estadísticas más altos. Suho no esperaba una habilidad así en una puerta de nivel bajo, pero esto era monstruo de la pérdida después de todo. Con eso, cualquier habilidad u objeto que resistiera efectos mentales, no podía contrarrestarlo normalmente. Chapando su espada, esperamos haber encontrado una manera de, al impactar su cuerpo por el miedo, se infligió un corte agudo en el brazo. La sangre empezó a fluir, y el sistema confirmó que había superado el miedo. Recuperando el control, razones como tú, el arma del enemigo y atacó rápidamente a los goblins del centro circundantes. El sistema le notificó que todos los goblins del centro, en la zona verde roja había sido eliminado. Entonces activó su curación. Habilidad de curación de luz y el sistema confirmó que el área designada había sido curada. Ahora, con solo el jefe goblin del centro restante, Suho reparó. La pelea final. Al comenzar la batalla, Suho evaluó rápidamente la situación. Debido a la diferencia de nivel, sus ataques no estaban funcionando. Daños significativos, pero los impactos se acumulaban. Tarde, estamos recibiendo una apertura. Suho clavó su espada profundamente en la pierna del jefe y se concentró en aprovechar las zonas heridas para asestarle un golpe mortal. El sistema anunció entonces que el jefe había usado miedo una vez más, pero Suho permaneció impasible. Habiendo superado ya ese estado una vez, ahora era inmune. Sin inmutarse, desató una serie de poderosos golpes. Al dar el golpe final, el jefe goblin del centro se desplomó en el suelo. Suho se acercó y se sentó junto al jefe derrotado. Colocó su mano sobre la cabeza de la criatura y usó luz curativa. Aparecieron las ventanas del sistema, felicitándolo. Sus habilidades habían mejorado significativamente. Suho usó luz curativa nuevamente, y esta vez, la S. El sistema declaró que su presencia había alcanzado un nivel abrumador, lo suficientemente fuerte como para suprimir incluso a un monstruo jefe. Había dominado la habilidad de intimidación, dándose cuenta. Ahora que había aprendido todo lo posible de esta batalla, Suho miró al goblin jefe del centro, declarando el final de su papel. Suho sacó su espada una vez más y corta limpiamente la garganta del jefe. Después de que Suho decapitara al jefe goblin, el sistema reconoció inmediatamente su victoria. Lo felicitó por dominar la decapitación y anunció que había conquistado la puerta. Suho fue declarado. Fue nombrado MVP y obtuvo experiencia adicional junto con una estadística adicional. Su nivel subió a 10, lo que provocó que todas sus estadísticas subieran en una y le otorgó otra estadística adicional. Reconociendo su potencial, el sistema lo recompensó con 5 estadísticas adicionales, con el objetivo de fortalecerlo aún más. Además de estas mejoras, Suho adquirió 2 nuevas habilidades, luz curativa y cura. Recompensas, Suho sintió alivio. Se dio cuenta de que ya no tenía por qué temer ser debilitado.
Si seguía subiendo de nivel y mejorando sus habilidades, creía que eventualmente podría curar hasta 10,000 venenos. Con todo lo que necesitaba ahora en su poder, decidió que era hora de reunirse con algunas caras conocidas. Con esto en mente, comenzó a caminar hacia la puerta. Al otro lado, en el mundo real, la multitud notó que la puerta temblaba. Se preguntaban si la habían conquistado. Entonces, Suo apareció por la puerta, sorprendiendo a todos. Los espectadores se sorprendieron al ver a alguien salir solo. No podían creer que él solo había conquistado la puerta. Al descender de la puerta, Suo se dirigió al líder del equipo, Yon Cholman, y le extendió la mano a modo de saludo. Yon Cholman, confundido, no supo qué responder. Más tarde, esa noche, en el edificio de la Asociación de Cazadores, Suo y Yun Chulman estaban sentados. A la cara, el joven Chulman recordó el momento anterior cuando Suo lo saludó y se presentó. A cambio, el joven Chulman también se presentó como miembro de la División de Gestión de Puertas de la Asociación de Cazadores de Corea del Sur y le preguntó a Suo si tenía algún asunto con él. Suo respondió que podrían discutir los detalles más tarde en la asociación ya que planeaba solicitar una licencia de cazador. La respuesta había dejado al joven Cholman aturdido. De vuelta al presente, el joven Chulman reflexionó sobre la situación. No se trataba de una renovación de licencia, lo que significaba que Suo era un cazador sin registro, un jugador recién despertado. Considerando que la clase sanadora solía ser la más débil entre las 4 clases, era difícil creer que hubiera conquistado la puerta solo. A juzgar por los resultados, su actuación parecía más la de un guerrero que la de un sanador. Suo preguntó entonces si había algún problema con los resultados. El joven Chulman respondió con naturalidad y confirmó el nombre de Suo. Continuó preguntando sobre quién pasa a un segundo plano. Suo compartió que abandonó la universidad. Cuando le preguntaron si estaba desempleado, simplemente admitió que no le había ido bien en la universidad. Los niños pequeños se preguntaban si Suo había estudiado medicina, pero Suo reveló que se había especializado en educación física. Esta revelación sorprendió a los niños pequeños. La mayoría de los estudiantes de educación física normalmente elegirían ser guerreros o arqueros. Preguntó por qué Suho había elegido ser sanador. Suho, sonriendo, explicó que odiaba lastimarse. Tras la increíble victoria en solitario de Soho, los niños pequeños le pidieron que describiera el proceso. Explicó que no había ninguna estrategia compleja. Había entrado por la puerta, había contraatacado a un duende y lo había matado solo para sobrevivir. Entonces colocó todos los cristales mágicos. Aún lo veo recogido en la mesa, explicando que se obtuvieron de los duendes, incluido el jefe. Como no sabía su valor, se ofreció a dejarlos al cuidado de los jóvenes Cholmons para que los procesaran. El joven Cholman estuvo de acuerdo y tomó los cristales para inspeccionarlos. Después de examinarlos, le preguntó a Suo si realmente tenía la intención de convertirse en cazador. Suo confirmó sin dudarlo. Había tomado esa decisión en el momento en que despertó como jugador. Los niños pequeños elogiaron su decisión. Sintió que era bastante impulsivo y preguntó si había alguna razón detrás de ello. Suo reflexionó profundamente. Desconocía la razón exacta, pero reconocía que las personas se convertían en cazadores por diversas motivaciones. Pero en su caso, albergaba un fuerte odio hacia los monstruos y las puertas. Perdió a toda su familia debido a un choque en la puerta. A pesar del peligro, entrar solo por la puerta había sido una elección emocional. Se preguntó si matar monstruos aliviaría su frustración, pero incluso después de derrotarlos, todavía sentía el peso en su corazón. Fue entonces cuando instintivamente se dio cuenta de su propósito. Él no quería que otros sufrieran como él. Quería evitar que la gente perdiera a sus seres queridos a manos de los monstruos. Esa constatación le dio la misión de garantizar la seguridad de todos. Quería convertirse en cazador de la Asociación de Cazadores de Corea del Sur. Yon quedó atónito por su decisión. Permaneció en silencio por un momento, luego admitió suavemente que estaba feliz de escucharlo, pero preguntó si Suo estaba seguro. Le recordó a Suo que ser parte del SK-cha significaba servir como cazador funcionario, donde el salario era significativamente menor que el de los cazadores de gremios privados. Suo reconoció este hecho y explicó que su prioridad no era dinero. Lo que quería era acceso libre a varias puertas, prioridad y conquistarlas, y la aplicación estricta de castigos para los delitos de los jugadores. Al oír esto, Yun se preocupó y le preguntó qué quería decir realmente. Suo aclaró que quería trabajar en el campo, especialmente en la conquista de puertas. Yun se quedó perplejo ante la pregunta de si tal cosa era siquiera posible. Reflexionó sobre el sistema. Aunque SKHHA tenía derechos de prioridad sobre varias puertas, solían subastarlas a gremios privados. La razón era simple, no había justificación para arriesgar la vida por asaltos a puertas con un salario tan bajo. Si bien la gente a menudo afirma elegir este camino por altruismo, la mayoría de los cazadores funcionarios prefieren el trabajo por su estabilidad y evitan cruzar las puertas por completo. Sin embargo, Suo era diferente.
alguien que realmente quería luchar en el campo y priorizar la seguridad pública. Para los jóvenes, Suo parecía el cazador de funcionarios ideal, un verdadero patriota, y no pudo evitar sentirse profundamente impresionado. La alegría abrumadora lo mareó. Al notar su estado, Suo le preguntó si estaba bien. Yon sonrió y confirmó que sí. Luego mencionó que hacía mucho tiempo que no conocía a alguien como Suo y, para gestionar la documentación, explicó el proceso: prueba de aptitud, examen escrito y examen práctico, todos necesarios para la calificación. Pero Suha estaba confundido, por lo que Yun profundizó más en la formulación, que la inscripción ya estaba cerrada y el examen estaba programado para el día siguiente. Aún así, Yun se ofreció a registrar a Suo. Suo, encantado, preguntó si estaría bien. Yun confirmó. Estaba permitido bajo las reglas vigentes, sobre todo porque Suo había conquistado una puerta por su cuenta. Con la aprobación de los superiores y la recomendación de Yon, basada en el talento de Suo, se pudo organizar la inscripción. Sin embargo, Yon le advirtió que preparar los exámenes escritos y prácticos en un solo día sería difícil. Si bien no tenía dudas sobre las habilidades físicas de Suo debido a su desempeño en el campo, la prueba escrita aún lo preocupaba un poco. Mientras Yun hablaba, animado por la discusión, puso la mano sobre la mesa. Suo confiaba. Le pidió que procediera con el registro. Yon pareció desconcertado por un momento, pero Suo explicó su razonamiento. Presentar el examen una vez para adquirir experiencia parecía merecer la pena, y si suspendía, siempre podía volver a intentarlo. Preguntó si presentaría todos los exámenes al día siguiente. Yon admiró su valentía y le informó que los resultados de la prueba de aptitud podrían consultarse hoy. Suo le agradeció con una sonrisa, pero mencionó que no tenía la cuota de inscripción. Preguntó si Yun podía encargarse del pago con los cristales mágicos. Yun se puso de pie, un poco preocupado, pero accedió a encargarse de ello mientras revisaba la prueba de aptitud de Suo. Suo, en su mente, pensó en la única persona en la que realmente podía confiar. El hermano Chilman, joven, recogió uno de las piedras mágicas y las examinó con atención. Suo sonrió cálidamente. Gracias de nuevo. Más tarde esa noche, vieron a Suo comiendo una hamburguesa. Yon se acercó y le informó que todas las pruebas de aptitud se habían completado y que el dinero de la piedra mágica se había depositado. Le pidió a Suo que lo confirmara. Mientras Suo revisaba su teléfono, se sorprendió por la cantidad. Yun explicó que los cazadores funcionarios recibían beneficios especiales de exención de impuestos para los cristales mágicos. Suo se emocionó al saber que estaban libres de impuestos y le pareció increíble. Mientras Yun comía, Suo le pidió un favor más. Aunque un poco preocupado, Yun preguntó qué era. Suho había oído que la asociación tenía una biblioteca con libros de trabajo y materiales de referencia para la prueba. Como el examen era al día siguiente y ya era tarde, quería estudiar a fondo. Pidió permiso para prepararse allí. Yon, al principio confundido, luego sonrió radiante y asintió con entusiasmo. Suo expresó su gratitud y Yon lo guió a la biblioteca. Le dijo a Suho que no era necesaria una tarjeta de empleado al salir y lo animó a estudiar libremente. Le deseó suerte en el examen antes de partir. Mientras Yon se alejaba, Suo se alejó. Míralo irse y reflexionar. Me gustó cómo los niños no habían cambiado. Seguía siendo el mismo hermano amable y confiable. En su mente, Suo incluso creía que Yun llegaría a ser presidente de la asociación algún día. Sin embargo, Suo admitió que era difícil fingir que no sabía nada, ya que actuar demasiado informado podría levantar sospechas. Ahora, era el momento de encontrar algo en particular. Al entrar en la biblioteca, se recordó a sí mismo que, si bien podía recordar los principales acontecimientos futuros, no podía recordar cada pequeño detalle. Por eso sería útil obtener una determinada habilidad. Sus ojos vislumbraron un final. Libro generalmente grande en uno de los estantes. Curioso, lo cogió y comenzó a leer. Mientras buscaba información, apareció una frase extraña. El libro incluso tenía instrucciones únicas sobre cómo usarlo. Era claramente de otro mundo lleno de dibujos misteriosos. Suoplai, coloca el libro sobre su cabeza. Pero no pasó nada, dejándolo desconcertado y frustrado. Se preguntó por qué no funcionaba, a pesar de que le habían dicho que era la única manera de activarlo. Entonces, un silencio sereno se apoderó de él, y de repente, apareció un mensaje en la ventana del sistema. La biblioteca de recuerdos expresó interés en su historia y le extendió una invitación. Un destello de luz surgió del libro. Páginas separándose y arremolinándose en el aire. Un árbol enorme apareció frente a Suo, rodeado por una escalera que se extendía hacia arriba. Otro mensaje apareció en la ventana. Bienvenido a la Biblioteca de los Recuerdos. Entonces se revela que la Biblioteca de los Recuerdos permite al usuario recordar todo lo que han visto o oído, incluso experiencias dolorosas o traumáticas. Norma, solo el cerebro humano se las arregla con el olvido. Pero al obtener esta habilidad, el usuario queda maldecido con una memoria perfecta. El poseedor original de esta habilidad era el gerente del gremio hexagonal,
un ex empleado del cazador coreano. Asociación mientras estudia en una biblioteca y se prepara para un cambio de carrera. Adquirió esta habilidad accidentalmente al usar el libro como almohada, simplemente porque dormir boca abajo le resultaba incómodo. Suo reflexiona sobre la suerte que tuvo al adquirirla. También reconoce que fue gracias a ella que la adquirió y que planea invitarla a comer algún día. La ventana del sistema le pregunta a Suo si quiere donar su historia a la biblioteca de recuerdos. Suo que ya reflexiona sobre el poder de esta habilidad, cómo podría ayudarlo a recuperar todos sus recuerdos. Desde entonces, a medida que los recuerdos se desvanecen y se distorsionan con el tiempo, decide que es esencial adquirir la habilidad de preservar cada detalle con precisión. Un desastre aparece en la ventana del sistema, confirmando que su historia ha sido aceptada. Un fuerte viento comienza a soplar a su alrededor y la ventana del sistema muestra un nuevo mensaje que indica que la biblioteca de recuerdos ahora está accediendo y documentando sus recuerdos. Suope empieza a flotar en el aire, rodeado de escritura brillante. Se forma un diagrama sobre él. El libro. Luego aparece otro mensaje en la ventana del sistema, declarando que la biblioteca de memorias ya está abierta. Almacena todas sus escenas y recuerdos auditivos y le permite acceder a ellos en cualquier momento. También recomienda información esencial al usuario. Suho mira su mano, sintiendo que el registro. El proceso se siente extraño, posiblemente porque el espacio es ilusorio. Ahora que ha adquirido la habilidad, decide probarla. Cierra los ojos y regresa a una batalla de pases. Allí, se ve gravemente herido. La ira crece en él al experimentar las crudas emociones de ese momento, lo que confirma el poder de la biblioteca de los recuerdos. En F, a su lado se encuentran quienes lo traicionaron. Los reconoce como comerciantes egoístas que retrasaron el cierre de la puerta solo para sobrevivir. Jura no olvidarlos jamás. El espíritu de Suo empieza a flotar entre las ventanas del sistema. El recuerdo lo perturba y lamenta no haber pensado en otra cosa. De repente, una ventana del sistema muestra un mensaje sorprendente que le ofrece la oportunidad de volverse más fuerte como el primero en llegar al reino del turno. Trascendental. El sistema se está reiniciando para el jugador en Suho. Su está aturdido mientras todo a su alrededor vuelve a la normalidad. Se pregunta si el sistema realmente lo envió atrás en el tiempo. Recuerda haber alcanzado la unidad de la espada divina y haber adquirido la primera habilidad de grado SS. Pero ahora, como el primero en alcanzar la trascendencia, se le ofrece una nueva oportunidad, algo inaudito. Se da cuenta de este regreso al pasado. Puede que no sea una coincidencia. En el siguiente, se ve a Suo llegar a un lugar en un taxi. Al salir, reflexiona sobre la importancia de regresar al pasado. Ahora tiene la oportunidad de detener las tragedias que lo afectaron y de brindar apoyo. Presione las puertas impredecibles que causaron bajas masivas. Decide conquistar las puertas más rápido que antes, sabiendo que el tiempo es precioso. Pronto llega a un enorme edificio llamado Nexus. De pie frente a él, señala que Nexus es la academia privada de cazadores más grande del país. La escala lo impresiona y lo ve como un lugar donde puede ganar mucho dinero para el futuro. Con determinación, entra. En algunos, dentro del edificio, una recepcionista sonriente le pregunta sobre su visita. Suho le informa que quiere reunirse con el director Kim Sui. La recepcionista parece confundida y le pregunta si tiene cita. Él le responde que no, pero que tiene algo importante que comentar. Ella duda, pero él le pide que simplemente le transmita un mensaje de que el conquistador en solitario de la puerta anterior a la catástrofe de la estación Singhorm está aquí. La escena luego pasa a la oficina del director. Allí, una mujer serena se presenta como Kim Sua, la directora de la Academia Nexus. Suo se presenta como Ansuo. La directora Kim lo invita a sentarse y reconoce sus pies en la puerta Sindorum. Le pregunta cuál es su propósito en Nexus. Suo explica que vino a solicitar una beca. La directora está de visita, simplemente sorprendido por su petición. Confirma su intención y menciona que el examen para obtener la licencia de cazador está programado para el día siguiente. Él también planea participar. El director Kim, todavía procesando todo, pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que despertó. Suo responde que fue hoy. Esta información la impacta aún más. Revisa sus documentos. Aturdido, repite los detalles. Un cazador no registrado que despertó y planea presentarse al examen de licencia mañana y ya ha superado en solitario la puerta de nivel catástrofe. Suo lo confirma. Explica que, gracias a un contacto en la Asociación de Cazadores, consiguió una plaza para el examen. Su objetivo es conseguir la primera posición. Escuchar su audaz declaración deja al director aún más asombrado. Luego declara su condición. Si pasa como el candidato principal, él quiere el estatus de estudiante becario Nexus, además, con beca completa. Suo sabía que no era fácil para un novato llegar a la cima, pero él no era un novato. Era un veterano que había conquistado innumerables puertas. Lo creyeran o no los demás, la decisión era suya. Director,
Kim reconoció su increíble capacidad para superar sin ayuda una puerta sin precedentes. Sin embargo, le recordó que la prueba de Hunter era un desafío completamente diferente, con una tasa de aprobación promedio por debajo del 20%. Hom hizo una declaración contundente. Si no quedaba en primer lugar, podrían descartarlo a él y a la beca por completo. El intrigado director Kim preguntó por qué había elegido Nexus en lugar de otras academias prestigiosas como Hexágono Pran. Soo respondió con franqueza. Nexus, a pesar de ser la academia más grande del país, se encontraba en un estado lamentable. En los últimos años, que no había logrado producir estudiantes de alto nivel, lo que provocó una notable disminución en la matrícula. En silencio, el director Kim admitió la verdad de sus palabras. La academia necesitaba resultados desesperadamente, pero ningún estudiante había mostrado un crecimiento notable. Si Suo realmente se convirtiera en el máximo goleador, Nexus sería el que más se beneficiaría de la publicidad. Su oferta en ese sentido era perfecta. Aún así, se preguntaba qué clase de persona le había hecho una propuesta tan segura. Curiosa, le preguntó cuánto dinero esperaba recibir de la beca. Suo respondió preguntando por la recompensa para los mejores estudiantes. Explicó que incluía un reembolso completo de la matrícula, 30 millones adicionales como bono de felicitación y la opción de unirse al gremio Nexus de inmediato. Suo asintió. Eso sonaba apropiado para la academia más grande del país. Pero esto, con una sonrisa añadió, 300 millones uno estaría bien la cantidad impactada. Pero Suo continuó, afirmando que considerándolo mejor, aunque se relacionara con ser el mejor estudiante y el tamaño de la academia, la cifra era razonable. Para Nexus, 300 millones no era mucho. Internamente, el director Kim no podía negar que solo estaba afirmando hechos. Aceptó a regañadientes. Si superaba la prueba, le pagaría los 300 millones. Más tarde, Suo exploró el campus. Cuanto más caminaba, más se daba cuenta de lo enorme que era la academia, incluso más grande que un parque de diversiones. Una vez inscrito, supo que no le faltaría de nada. El miembro del personal que guiaba a Suo se rió, señalando con orgullo que Nexus era la academia más grande de Corea del Sur. Suo notó que el guía parecía cansado y asumió que los habían despertado solo para ayudarlo. Sintiéndose un poco culpable, Suo le agradeció el tour nocturno. El guía sonrió, diciendo que era lo mínimo que podía hacer por un invitado tan importante. Entonces, Suo vio que alguien entrenaba solo, en el patio de recreo. Curioso, preguntó si esa persona era un estudiante. El guía asintió. Ese estudiante entrenaba a esa hora todos los días. Era el estudiante más dedicado de la academia. Suo se sorprendió. El estudiante se llamaba Dean. El guía gritó, recordándole a Deon que también cuidara su cuerpo. Dehan respondió con una sonrisa diciendo que tenía que trabajar más duro ya que estaba en su tercer año. Soo lo reconoció inmediatamente. En su vida anterior, formó grupos de asalto con Dean. Por aquel entonces, Dean era el mejor tanquista del país, conocido por su inigualable fuerza mental y defensa. Fue desafortunado que los petroleros puros perdieran relevancia con el tiempo. Pero ahora, al ver a Dean empuñando un hacha en lugar de un escudo, estaba claro que aún no había descubierto su verdadero potencial. Esta fue la oportunidad perfecta para que Suo sentara las bases y luego diera el golpe. En la Asociación de Grandes Cazadores, el guía presentó a Suo y Deon. Intercambiaron saludos. Suo preguntó si Deon planeaba usar el hacha de batalla como arma principal. Deon lo confirmó. Suo le preguntó entonces por qué había elegido esa arma. Dayan explicó que, como aspiraba a ser un luchador cuerpo a cuerpo, los instructores se la habían recomendado, alegando su confusa compatibilidad con su físico. El guía añadió que nada igualaba el poder destructivo de un hacha de guerra. Suo preguntó si Deun solo hubiera entrenado con la 10ª. Deun admitió haberlo hecho. Como aprendiz lento, pensaba que experimentar con diferentes armas le llevaría demasiado tiempo. Le había llevado 2 años dominar el hacha de batalla, aunque aún no se sentía especialmente bien. Analizando en silencio, supo cuál era el verdadero problema. El hacha no encajaba con la aptitud natural de Dean. No era perseverancia, era el señor Echke. Si su habilidad no hubiera mejorado desde el principio, debería haber cambiado de arma. Fue sorprendente que la mejor academia del país pasara por alto. En tales casos, Suo sugirió un enfoque diferente. Los jugadores recibirían ajustes de estadísticas de todos modos, por lo que usar un arma que les resultara adecuada era más importante. Con el efecto de corrección de habilidad, la competencia, el aumento de velocidad, pero el rendimiento real en combate dependía del conocimiento y la experiencia. En el caso de Deun, el hacha de batalla era claramente inadecuada. Aunque asestaba golpes potentes, sus largos tiempos de recuperación dejaban a los usuarios vulnerables. Y dado el gran tamaño de Deun, era difícil protegerlo eficazmente. Durante esto, Dean quedó impactado. Había entrenado con los artistas durante 3 años. Suo reconoció su perseverancia, pero sugirió que el verdadero potencial de Dean residía en el tanque. Le aconsejó equiparse un escudo cometa en el brazo izquierdo y una porra de una mano en el derecho. Ese cambio mejoraría drásticamente su rendimiento práctico. Dehan dudó.
No estaba seguro de cambiar de rol tan cerca del examen. El examen era al día siguiente. Suo le pidió que considerara el núcleo de cualquier grupo de asalto. Aunque muchos asumieron que era la maga, la verdadera reina siempre fue el tanque. Su función era atraer la atención del enemigo mientras protegía a los aliados. Así que, en lugar de solo llevar un escudo, un tanque necesitaba un arma secundaria para el control de masas. La explicación de Sua finalmente, de un tuvo sentido. Impresionado por el consejo, decidió intentarlo. Su se alegró de no desanimarse y agradeció su rápida y lógica decisión. Le deseó buena suerte. Diane le dio las gracias y se marchó. El tipo, luego explicó que el director Kim le había pedido que le diera un recorrido a Suowa, por lo que lo presentó como invitado. Pero ahora sentía curiosidad. ¿Era Suowa realmente un instructor? Parecía saber mucho de combate y contratos. Suowa respondió que no era instructor. Internamente, se dio cuenta de que podría parecer sospechoso que alguien sin licencia supiera tanto. Así que aclaró que era más bien un interesado. El guía asintió y luego mencionó que el contrato debe estar listo ahora. Acababa de recibir una llamada. Era hora de regresar a la oficina del director. Llegó el día siguiente, el día del hogar. En su prueba, el área frente a la asociación estaba llena de examinandos, ya con sus espadas, listos para obtener sus licencias de cazador. Todos habían entrenado duro para este momento, perfeccionando sus habilidades y alcanzando la mejor condición física. Y aún así, el hombre de la hora, Suo, el que había conquistado una puerta solo, estaba en su peor condición. Suo terminó su examen y salió. Gracias. Que, si bien la prueba se realizó debido a la preocupación por un posible dopaje, dichas medidas no tuvieron gran importancia. Quienes consumen drogas generalmente no consumen drogas reales, pero mejoras de habilidad. El nivel mágico de los examinados era como máximo 5, una longitud de onda mágica que nadie de nivel 5 podía poseer de forma natural. No solo esa mujer, sino varias personas. Se ha mejorado. En ese momento, el sistema notificó a Suo que su sentido para distinguir la magia era mucho más sensible que el de otros. Dominaba la detección de magia. Con la detección de magia, a Suo le resultó mucho más fácil identificar anomalías. A pesar del tiempo transcurrido, el problema del dopaje en las mejoras de habilidad aún no había salido a la luz oficialmente. Pero ya había muchos tramposos. Se dio cuenta de que necesitaba resolver esto de una vez por todas. Suo miró a Jun, y pensé en lo afortunado que era de tener a alguien limpio aquí. Al entrar en la sala donde otros candidatos discutían sus exámenes, Sufov sintió como si hubiera entrado. Potencialmente se convierte en un tramposo. Se acercó a Suo y le preguntó cómo le había ido en el examen. Suo respondió que creía que podía aprobar, pero que tenía curiosidad por saber por qué Jun estaba allí. Jun explicó que estaba allí para ayudar, ya que la asociación siempre andaba corta de personal. Añadió que había oído que este examen escrito era el más difícil de todos, pero la confianza de Suo era impresionante. Suo dijo que creía haberlo resuelto y preguntó si podía preguntar algo. Jun estuvo de acuerdo, siempre y cuando no estuviera relacionado con la prueba. Entonces mencionará que, aunque no fue completamente irrelevante, notamos anteriormente que no se realizaron verificaciones de mejoras durante la prueba y queríamos saber por qué. Jun pidió una aclaración sobre los controles de beneficios. Suo explicó que si bien la asociación realizó análisis de sangre y orina para prevenir el dopaje y confiscó pertenencias para detener las trampas con objetos, no parecían verificar específicamente las trampas mediante habilidades. Sugirió que la detección de magia facilitaría la identificación de los tramposos. Jun le agradeció y prometió revisarlo antes del examen práctico. Suo se dijo que luego se prepararía para el examen práctico. Antes de que Suo se fuera, Jun le pidió que esperara y se expandiera. Su deseo personal de ver a Suo triunfar y trabajar juntos, esperando un buen resultado en el examen práctico. Suo, gracias. 30 minutos después en el lugar de la prueba práctica, el locutor informó a todos que la prueba se pospuso 2 horas debido a problemas con la cápsula de buceo. Se pidió a los candidatos que almorzaran en la cafetería y esperaran en la sala de espera o en el área de entrenamiento. Suo sospechó que el problema de la cápsula era solo una excusa. Pensó que tal vez Cholman ya estaba tomando medidas contra las trampas con mejoras, actuando con la rapidez esperada. Con 1.200 candidatos con una tasa de aprobación inferior al 10%, identificar a los tramposos podría reducir esa tasa a aproximadamente el 7%. Quienes aprobaron serían talentos de primer nivel, según Sud. Decidió estar atento por si encontraba a alguien útil. De repente, Su oyó voces cerca. Un hombre retó a otro a un combate. El segundo reaccionó agresivamente, diciéndole que se fuera y no buscara pelea. El primero aclaró que no quería pelea, solo un entrenamiento, y bromeó con el otro por tener miedo de que sus habilidades fueran reveladas. El segundo hombre lo empujó, insultándolo y exigiéndole que se mantuviera fuera de su camino. El primer hombre se dispuso a atacar con una espada de madera, preguntando qué pasaría si atacaba primero. Su intervino,
bloqueando la espada con la suya, haciendo que el atacante retroceda. El segundo hombre se sorprendió y preguntó si Suo había perdido la cabeza, quien le aseguró que se encargaría del atacante y le pidió que mantuviera la calma. El segundo hombre preguntó quién era Suo y si era oficial. Suo explicó que solo era otro examinando y le advirtió que no se involucrara con el atacante. Traería problemas, así que era mejor dejarlo en sus manos. El primer hombre cuestionó, ¿y por qué Suo estaba interfiriendo? Suo sonrió y se presentó, sugiriendo que, ya que el hombre buscaba un compañero de entrenamiento, él podría serlo. El ataque. Un hombre confundido dijo que no entrenaría con alguien tan débil como Suho. A Suho le sorprendió la palabra débil. El atacante afirma que Suo simplemente tuvo suerte antes y le dijo que no se confiara y le ordenó que se fuera. Suo lo retó, preguntándole si tenía miedo. El atacante se enojó y le preguntó qué quería decir Suo. Prueban si realmente fue suerte, señalando que el atacante parecía demasiado asustado para intentarlo. El atacante aceptó el desafío, insultando a Suo y diciendo que estaba aburrido de los cobardes idiotas que lo rodeaban. Suo aceptó y sugirió que consiguieran la aprobación de los supervisores para entrenar en el desierto. Se necesita arena. Ambas. Los hombres entraron a la arena de combate y se enfrentaron entre sí, atrayendo la atención de muchos estudiantes. El árbitro les recordó que solo se permitían las armas de entrenamiento proporcionadas por la asociación y les advirtió que detendría el partido si se ponía demasiado intenso. El partido comenzó cuando el atacante adelante para golpear. Suobla, el ataque con su espada de madera. El atacante saltó y este se elevó hacia abajo, pero Suo lo esquivó fácilmente. El atacante estaba sorprendido y enojado, amenazando con destrozarle la boca a Suose. Suo pisoteó la espada de madera del atacante y se burló su debilidad, llamándolo completamente débil. Este insulto hizo que, atacante furioso. El atacante fue presentado como un espadachín desquiciado con una sed insaciable de poder. Conocido por desafiar a luchadores hábiles siempre que se presentaba la oportunidad, su obsesión por la fuerza lo convirtió en un implacable cazador asesino. Suo lo reconoció. Recordó lo impresionantes que fueron las habilidades de Park Yeon en su encuentro pasado. Ahora como parte de la misma cohorte, sorprendió a Suo, quien inmediatamente vio la necesidad de evitar que repitiera errores pasados. Sin previo aviso, Suo asestó una potente patada que mandó a volar a Yeon. Al verlo caer al suelo, Suo se burló de su anterior arrogancia. Yeon, ahora furioso, cuestionó la abrumadora fuerza de Suo. Con calma, Suo le advirtió que apresurarse no serviría de nada, insinuando que el joven nunca se había enfrentado a alguien tan fuerte como un nivel 10. Sus oponentes anteriores probablemente alcanzaron el nivel 5, de pie con un gramo. El joven reconoció la actitud relajada de Suez y prometió, para darlo todo. Suo aceptó el desafío. Yeon lanzó una ráfaga de ataques, cada uno esquivado sin esfuerzo por Suo usando solo una mano en su espada. La intensidad de los golpes de Yeon había aumentado claramente, y Suo reconoció la fuerza que los impulsaba. El joven provocado desató su técnica característica, la técnica de la espada del dragón con toda su fuerza. Una luz cegadora explotó por el choque y todos ustedes. Celebró prematuramente, convencido de que había asestar un golpe decisivo. Pero al desvanecerse la luz, su hosto salió ileso, revelando que había bloqueado el ataque. Conmocionado, el joven tembló, exigiendo saber cómo. Su respondió con una sonrisa burlona, señalando la lentitud del ataque. La verdad es que Yeon solo había usado una versión básica de la técnica, no la técnica perfeccionada de la espada de dragón. Sin una licencia de cazador, dominar la forma original era imposible. Joven y furioso por la humillación, atacó de nuevo. Suo continuó esquivando cada golpe con facilidad. En un momento, se puso en cuclillas, atrayendo a los jóvenes a una carrera salvaje. Cuando el joven declaró que la pelea había terminado, Suo le propinó un poderoso golpe ascendente en la barbilla, dejándolo inconsciente. Desmayado, Yeon se desplomó, derrotado y aturdido, incapaz de comprender lo sucedido. Así que reiteró la lentitud de los ataques. Estado, furioso, Yeon solo pudo tumbarse en el suelo, murmurando el nombre de Suo repetidamente. Suo observó esto y comprendió que la obsesión de Yeon lo mantendría obsesionado con derrotarlo, ignorando a todos los demás por el momento. Una vez superada esta distracción, Suo esperaba un centro de pruebas más tranquilo. Mientras tanto, los supervisores que estaban observando se quedaron sin palabras. Para sacarlos de su asombro, Suo pidió atención e informó con indiferencia que había dejado inconsciente accidentalmente a Yeon, solicitando que lo atendieran. El supervisor reconoció la situación y Suo le dio las gracias. En la siguiente escena, Suowa estaba sentado en una sala llena de máquinas, observando. Alrededor, notó más personal capacitado que antes, probablemente inspectores de dopaje haciéndose pasar por técnico. Mientras la sala, lleno de ruido, Suo se irritó, deseando que todos se fueran. Un técnico se acercó y le indicó que se acostara. Suoku cumplió. El técnico le explicó la función del botón de emergencia en caso de sensaciones extrañas durante la inmersión. Suo confirmó que lo entendía. Sistema encendido y pronto. Agujero tendido.
cables conectando ambos lados de su cabeza. Un sistema con IO mostró la activación del programa de prueba práctica de cazador. La consciencia de Suo se conectó y el progreso de la inmersión aumentó constantemente, 5%, 40%, 77%, hasta alcanzar el 100%. La conexión se completó y se lanzó el escenario de prueba práctica de sanador. Suo abrió los ojos en un mundo. Inmediatamente percibió la dificultad del examen, especialmente dada la baja tasa de aprobación de los sanadores. En lugar de él, vio a personas heridas pidiendo ayuda y a otras atrapadas bajo los escombros, incluyendo a una niña que intentaba desesperadamente levantar una enorme piedra. Observando el caos, Suo criticó a la Asociación de Cazadores por su falta de moderación al plantear un escenario tan extremo. La experiencia ya se sentía traumática. Mientras la niña forcejeaba entre lágrimas, Suo se levantó la camisa y se preparó para actuar, sabiendo que por eso los sanadores somos muy caros. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. En la siguiente escena, se revela que la prueba práctica se considera la base del examen de cazador. El objetivo principal es demostrar que también se adapta un jugador a la clase elegida. Cada año, los escenarios de simulación dentro del programa cambian y los criterios de aprobación varían en consecuencia. Las pruebas suelen abarcar desde combates individuales hasta enfrentamientos individuales contra múltiples enemigos. La puntuación de un jugador depende de su supervivencia y de la cantidad de enemigos que derrote. Sin embargo, el examen de sanador es ligeramente diferente. A diferencia de las clases ofensivas, la cantidad y las características del poder de sanación no son muy importantes. Sin embargo, contar con habilidades de sanación fuertes es importante. La principal virtud que se espera de un sanador es el sacrificio. Quienes arriesgan su vida para salvar a otros se les otorgan puntuaciones más altas. Al observar a los monstruos acercarse, Suo comienza a reflexionar. En esta prueba, debe morir mientras protege al paciente. El problema es que sus especificaciones de ventana de estado siguen intactas. Mientras camina hacia los monstruos, nota que hay una espada cerca. Al mirarlo, se da cuenta de que tendrá que soportar una larga paliza antes de morir. A diferencia de otros jugadores, al tomar la espada, cuestiona la idea de dejarse golpear hasta la muerte nuevamente. Para él, morir una vez ya era suficiente. Mientras tanto, otros observaban a los monstruos pidiendo ayuda. Suo, sin embargo, sabía que esos gritos eran solo ilusiones. En realidad, solo había cadáveres a su alrededor. Se acercaba a un disparo y comprobar si está bien. La niña, temblando, advierte que los monstruos regresarán y deberán huir. Suo comprende que la misión es protegerla hasta el final. Ofreciéndole consuelo, le asegura la llegada del equipo de rescate y promete protegerla hasta entonces. Con la frente en alto, se prepara para enfrentar monstruos entrantes. De vuelta en la sala de observación, los jugadores comienzan a salir de las máquinas de simulación uno por uno. El tiempo de Suo también termina y su máquina se abre. Sale, pensando que podría haber hecho más. Una mujer le agradece su esfuerzo y le indica que recoja sus pertenencias para volver a casa. Él asiente y le agradece. La mujer se acerca a otra máquina y examina su pantalla, que muestra los detalles de un examen. Kang Hin-yun, clase de arquero, con un tiempo registrado de 9 minutos y 4 segundos. Observa que las puntuaciones de esta temporada son particularmente bajas. Director Shin, ¿cuánto tiempo estuvo Suo dentro de la simulación? Él responde, 30 minutos. Sorprendido, ella repite el número con incredulidad, dándose cuenta de que no fueron 15 sino 30 minutos completos. El director Shin lo confirma nuevamente. Corriendo hacia la máquina de Suo, ella misma confirma la pantalla. 30 minutos. Sorprendida, se pregunta si Suo es un guerrero. Director Sach. In la corrige, diciendo que es un sanador. Al no creerlo, la mujer lo acusa de mentir, pero Shin señala las espadas que Hou sostenía, instándola a mirar más de cerca. Juntos, observan la simulación. Metraje. Al observar las acciones de Suo, la mujer le pregunta si realmente es un sanador, asombrada por sus habilidades de combate, y luego pregunta si lo descalificarían por no morir. El director Shin explica que no hay razón para descalificarlo. El propósito de la prueba es que la sanadora proteja al paciente hasta el final. Ella acepta, reconociendo la lógica. Shin profundiza. Suo cumple todas las condiciones sin abandonar al paciente. Lucha sin alejarse, curando a la paciente periódicamente. Suo arriesga su vida para protegerla. Mientras se cumplan todas las condiciones, no hay motivo de descalificación. Al escuchar esto, la mujer concluye que ya se ha decidido quién tendrá el mejor desempeño en este examen. Mientras tanto, Suo continúa su lucha dentro de la simulación. Con increíble habilidad, corta todos los monstruos en pedazos de un solo golpe. A pesar de su victoria, Suo cree que no es suficiente y que necesita ser más rápido. Aparecen más monstruos y los elimina uno a uno, mostrando una determinación implacable. Finalmente termina el centro comercial. Aparece una ventana del sistema con un mensaje. Tu nivel de comprensión de la habilidad de juego de pies es muy alto. Felicitaciones, has dominado el juego de pies. Besuo lee el mensaje y se da cuenta de que, aunque se trata de una realidad virtual, mientras esté basada en la Tierra,
el sistema puede seguir sus movimientos. El sistema reconoce que controla su cuerpo directamente, lo que le permite dominar las habilidades físicas, aunque la ganancia de experiencia es menor, y eleva todas las habilidades básicas de espada a un rango superior. Podría adquirir una técnica como la espada del dragón de Parkion. Otro sistema. Aparece el mensaje. Gran logro. Tu dominio de la esgrima es superior al de cualquier otro. El sistema está impresionado por tu singular habilidad con la espada y ha decidido reconocerla plenamente. ¿Te gustaría registrar una nueva habilidad de esgrima que integre técnicas básicas de espada y juego de pies básico? Al registrarte, se te asignará un nuevo rango y podrás asignarle tu propio nombre. Al leer esto, Suo sonríe con satisfacción. Por fin ha creado su propia técnica, la espada guardiana. Suo se encontraba frente a la ventana del sistema cuando apareció un mensaje que preguntaba si espada guardiana era el nombre correcto de la nueva habilidad de esgrima. Lo confirmó. Al instante, apareció un nuevo mensaje felicitándolo por su maestría suprema y reconociendo la creación de una nueva habilidad única en el manejo de la espada. Esta es la primera vez que he estado. El sistema anunció la creación de la espada guardiana, habilidad S. Esta potenció los efectos de todas las habilidades de esgrima y juego de pies existentes. Habilidades en un 50%. Como recompensa por este gran logro, el sistema le otorgó 10 puntos de estadísticas adicionales y expresó su esperanza de que continuara en el camino de la espada. Un mensaje final confirmó la concesión de maestría en la espada S, un privilegio reservado para aquellos con un profundo conocimiento de la espada. Esto eliminó todas las restricciones para adquirir y usar habilidades con la espada. Mejoró todas las habilidades relacionadas con la espada en otro 50% y eliminó las limitaciones en el uso de la espada. Suo reflexionó en silencio. En su vida anterior, alcanzar este nivel de maestría le había llevado más de una década. Pero ahora, con el conocimiento del pasado, el proceso se había acelerado mucho. Reconoció que su valor había aumentado significativamente. Volviendo su atención a la prueba, recordó que el número de monstruos era fijo, y bajo cuánta preparación se había invertido en la configuración. Con estos objetivos cumplidos, solo quedaban dos opciones: aniquilar a los monstruos o eliminarlos a todos. De repente, un gran grupo de monstruos apareció a su alrededor. Sin dudarlo, Suo desenvainó su espada. Ya lo había decidido. Los mataría a todos. En otro lugar, los examinadores que veían la transmisión en vivo quedaron atónitos con su actuación. No podían creer lo que habían presenciado. Por primera vez en la historia de los exámenes prácticos, alguien había logrado derrotar a todos los monstruos. Se maravillaron no solo de sus habilidades de combate, sino que también notaron que había curado al paciente. Uno de ellos incluso comentó que no fue necesario consultar las clasificaciones de esta prueba. Los resultados fueron evidentes. Unos días después, esta escena se trasladó a la sede del gremio hexagonal. Un miembro confiado afirmó que su estudiante, Keyun, seguramente sería el máximo goleador este año. Otro coincidió, orgulloso del esfuerzo que habían invertido en entrenarlo. Justo entonces, alguien notó una carta de felicitación. Al leerlo, cundió la confusión. El máximo goleador no fue Keyun. El nombre de Ansuo los dejó atónitos. La atmósfera se volvió tensa cuando alguien preguntó el paradero de Keyun. En ese momento, el maestro del gremio recibió una llamada y la escena cambió nuevamente. Suo ahora estaba en una llamada con el líder del equipo, Yun. El líder del equipo se disculpó por la demora en la felicitación debido a su apretada agenda, pero elogió a Suo por aprobar con la mejor puntuación. Expresó su sorpresa por el rendimiento consistente de Suose. Suose respondió con humildad, un homenaje a su éxito al líder del equipo, quien rápidamente desvió el elogio, insistiendo en que las habilidades de Suo eran las únicas responsables. También mencionó que la actuación de Suo había ayudado a descubrir a numerosos tramposos involucrados en el dopaje de habilidades. Esto conllevaría regulaciones más estrictas y exámenes futuros, lo cual consideró un cambio positivo. Entonces, el líder del equipo, con cautela, planteó una pregunta: si Suo todavía estaba interesado en unirse a la Asociación de Grandes Cazadores. Suo afirmó que, aunque podría quedarse en el gremio por un tiempo, su objetivo final no cambiaba. Sin duda se uniría a la Asociación de Grandes Cazadores. El líder del equipo agradeció su respuesta y prometió contactarlo una vez que se anunciara el cronograma de reclutamiento o prueba. Suo asintió con una sonrisa. Al terminar la llamada, el líder del equipo le recordó que almorzara y cuidara su salud. Suo respondió con la misma súplica. Después de finalizar la llamada, el líder del equipo miró algo que sostenía en su mano y silenciosamente se recordó a sí mismo que debía comer su. Bueno, de vuelta con Suo, hizo una pausa después de la llamada, percibiendo algo extraño en la voz del líder del equipo. Se preguntó si todo estaría bien. En ese momento, entró otra llamada. Al ver que el que llamaba, Suo, se anticipaba, él comenzó a presentarse. Quien llamó fue Kim Sui, quien lo felicitó por su éxito y confirmó que el pago se había realizado según lo estipulado en el contrato. Suo reconoció su eficiencia y elogió la profesionalidad del gran gremio. Kim Sui
Luego hizo su oferta, invitando a Suo a unirse al gremio Nexus y prometiéndole un trato mejor que cualquier otro gremio. Suo, intrigado, preguntó hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Kim Sue le aseguró que haría todo lo posible por cumplir con sus expectativas. Como estudiante becado y graduado destacado, ajustar los términos del contrato sería sencillo. Incluso sugirió reunirse en persona para ultimar los detalles. Suo cortésmente declinó por el momento, mencionando P. Estaban visiblemente sorprendidos. Ella le instó a no firmar con nadie más mientras tanto. Suo, divertido por su entusiasmo, rió entre dientes y aceptó reunirse pronto. Al terminar la llamada, Suo sonrió para sí mismo, aún percibiendo el eco de su entusiasmo. En ese momento, el taxista le informó que habían llegado. Suhot le dio las gracias y bajó del coche. Ahora, de pie afuera, Suo reflexionó sobre todo. Había aprobado el examen, se había ganado su licencia y recibió el depósito. La siguiente fase de el camino estaba despejado. Era hora de empezar a cultivar. Con determinación, avanzó, preparado para lo que le esperaba. En el mercado general del Faro, Suo revisó su teléfono y reflexionó sobre cómo había reunido rápidamente todo lo que necesitaba. Ahora, solo faltaba comprar un arma. Con ese objetivo en mente, llegó a una pequeña tienda aislada. Había evitado a propósito las tiendas concurridas, sin estar seguro de si tendrían lo que buscaba. Mientras estaba allí, se preguntó si en ese lugar tranquilo habría el arma adecuada. Al entrar, Suo saludó al dueño de la tienda, quien le preguntó qué buscaba. Sí. Explicó que acababa de convertirse en cazador y necesitaba un arma ligera. El tendero le señaló una sección con artículos más baratos. Al mirarlos, notó capas de polvo y comprendió de inmediato. La mayoría de las armas de bajo grado carecían de información verificada. Pero eso no significaba que todas las armas no verificadas fueran inútiles. Algunas armas necesitaban un proceso de liberación antes de convertirse en armas reales. Estos elementos especiales generalmente se emiten en aura, un llamado de reconocimiento. Sin embargo, en lugares como este, la mayoría de los jugadores no reconocerían un arma así. Suope tomó una de las armas y activó su detección mágica. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Lo había encontrado, cuidando el arma afuera. Pensó que si el dueño alguna vez descubría el verdadero valor de la lanza, se arrepentiría de haberla vendido por tan poco. Pero por ahora, era hora de. Al comenzar, Suo cerró los ojos, se concentró y comenzó a infundir el arma con su poder mágico. La lanza absorbió su energía rápidamente, drenándolo rápidamente, al darse cuenta de. Proceso de pliegue anchoen. Se detuvo y cayó al suelo exhausto. Reconoció que si hubiera presionado un poco más, podría haberse desmayado por el agotamiento de la magia. Despertar esta arma requería una estadística mágica de al menos 100. Aunque aún no podía usarla, sabía que se convertiría en un recurso valioso en el futuro. Prometió, para subir de nivel rápidamente y despertarlo pronto. Mientras tanto, dentro del edificio de PBS, el reportero Jin Wei recibió una llamada de Suhou. Suhou se presentó y confirmó que era el mejor candidato de la reciente prueba de cazador. También reveló que él solo había superado el incidente sin precedentes de la puerta en la estación Sinjuram. Genui quedó atónito ante esta revelación. Procesó la información en silencio, dándose cuenta de que Suho había superado una puerta peligrosa incluso antes de recibir su licencia oficial de cazador. Para él, Suho era nada menos que un monstruo. Cuando Jin preguntó por qué Suo lo había contactado directamente, Suo explicó que había venido. Revisó su blog mientras buscaba. Había oído hablar de los antecedentes de Genbei como un niño rico, pero respetaba su decisión de dedicarse al periodismo por pasión personal. Suosted dijo que tenía muchos. Planea a futuro y generaría mucho contenido de interés periodístico. Propuso que Jin Wei se convirtiera en su reportero exclusivo. Jin Wei cuestionó si Suo tenía la intención de mantener a un periodista adinerado como subordinado. Internamente, desestimó a Suo como un excéntrico más con delirios de grandeza. A pesar de comprender la propuesta de Suo, Jin Wei expresó su incomodidad con el enfoque. Admitió su ansia de exclusivas, pero no tenía intención de trabajar para nadie. Aclaró que no buscaba un subordinado sino un gran compañero. Jin respondió sin rodeos señalando que el intento de Suo parecía un truco para aumentar su valor antes de unirse a un gremio. No admitió que no era del todo falso. No lo hacía para aumentar su valor, sino para ganar fama. Su objetivo era convertirse en funcionario público. Jinui se sorprendió y preguntó si Suo se refería a unirse a la asociación de cazadores. Le parecía ridícula la idea de buscar fama para convertirse en cazador y servir al público. Pero Suo se mantuvo firme. Tenía la intención de unirse a la asociación de cazadores y trabajar en el campo. Esto llevó a Jinui a cuestionar los antecedentes de Suo. Se preguntó si Suo sería uno de esos niños privilegiados que tratan a los trabajadores. Un pasatiempo, el avión de Suo, que lo dejó huérfano de puerta. Esa historia impulsó su interés por el servicio público y definió el propósito de su vida, conquistar puertas. Mientras Jinui miraba su computadora portátil, se preguntó si Suo hablaba en serio. Había demasiadas cosas raras en estos días para poder seguirles la pista. Pero al final, pensó que realmente no importaba.
reconocemos la perspectiva de Suose, pero rechazamos la oferta de ser su reportero exclusivo. Prefirió escribir las historias que él mismo elegía. Suose, sin inmutarse, sugirió una apuesta. En general, preguntó qué tipo de apuesta. Suo dijo que quería ganarse la confianza de Jinbei demostrando su fuerza como cazador. Él reveló su plan de conquistar la Torre del Desafío solo ese mismo día. Jinui estaba impactado. La Torre del Desafío se consideraba imposible de superar, incluso con un grupo. Intentarlo solo parecía una locura. Pero Suope creía que sus acciones serían suficientes para ganarse la confianza de Genbies. Y si lo conseguía, le pidió a Jin que aceptáramos ser su reportero exclusivo y personal. Suo reflexiona sobre un locutor de primera línea, un reportero de PBS llamado Jingui. Conocido por su orgullo y su adinerado pasado, Jingui se hizo famoso como un reportero que nunca aceptaba solicitudes. En la vida anterior de Suos, habían colaborado muchas veces debido a los reportajes excepcionales de Jinbei y su rara habilidad para influir en la opinión pública. Sin embargo, su abrumador talento lo convirtió en una amenaza para los demás. Como una espina afilada, Jin se vio envuelto en conflictos entre facciones, lo que llevó a su retiro anticipado y posterior desaparición. Suos jura en silencio que no dejará que George y nosotros desaparezcamos de esa manera otra vez. En una llamada, Suo propone un trato. Si logra conquistar la Torre del Desafío solo, Jingui deberá convertirse en su reportero exclusivo y personal. Aunque sorprendido, Jingui acepta. Si Suo realmente supera la torre en solitario, promete, apóyalo con todo su potencial como reportero. La llamada termina con Suo afirmando con confianza que está comenzando. Después de la llamada, Jingui se irrita y se siente que Suo lo está volviendo loco. Reflexiona sobre la petición inesperada de Suo, confundido por su brusquedad. Aunque le molesta, no le desagrada del todo, la propuesta parece sincera, y Suho no da la impresión de ser un estafador. Frustrado, aún intrigado, Jingui admite para sí mismo que realmente se está volviendo loco. Él lo descarta, pensando que es una apuesta sin desventajas. Si es cierto, genial. Si no, que así sea. La escena se desplaza a la Torre del Desafío. Souso se encuentra frente a la entrada. Muestra su licencia de cazador al portero. El hombre se da cuenta de que Suo está solo y le advierte que, si bien la entrada está permitida, es arriesgada. Por el número de licencia de Suo, parece que acaba de aprobar el examen. El guardián aconseja formar un grupo, ya que las bajas son comunes, incluso en los niveles inferiores. Pero Sueope se refiere a ir sola. El hombre acepta su decisión. La tarifa de 70.000 une informa a Suo que pague al recibir la factura. Suo le agradece. Al entrar, el portero le grita que tenga cuidado y se retire si la situación se vuelve demasiado peligrosa. Suo reconoce su preocupación con Anod. Al entrar, Suo reflexiona sobre la Torre del Desafío, conocida por ser un campo de entrenamiento para jugadores de nivel inferior a 20. Es una puerta pública mantenida por el gobierno, diseñada para el desarrollo personal. Como se reinicia el nivel, no hay mejor lugar para comenzar. Abre la puerta y entra. Al instante, el sistema anuncia su entrada a la Torre del Desafío. Se le informa que puede rendirse en cualquier momento y que, en cuanto declare su retirada, será teletransportado de vuelta a la entrada. Dicho esto, Suo invoca su espada mientras el sistema señala el inicio del desafío del primer piso. Un monstruo astuto aparece en una tienda de campaña. En la parte de atrás lo interesante es la acción aquí. Mientras lucha, Suo observa su gran tamaño y velocidad, lo que inicialmente lo tomó por sorpresa. Aunque es un monstruo de nivel 1 con casi ningún daño, la salida podría ser problemática si se enreda con ella. Decide acabar con ella rápidamente antes de que lo arrastre. Clava su espada en la baba y destruye su núcleo. Se da cuenta de que el monstruo puede multiplicarse, un rasgo molesto. Los núcleos divididos pueden regenerarse en varias versiones más débiles, y aunque tienen límites, siguen siendo un riesgo. Esto regenera. Esta misión es la razón por la que se recomienda encarecidamente jugar en grupo en la torre, ya que los monstruos aparecen en grupos en la mayoría de los pisos. También comienza a eliminar los slims que se multiplican. Salta alto, paso. Apuñala a un slime en el aire y luego lanza su espada para matar a otro. Al caer, un slime lo azota. Sus tentáculos. Suo agarra el tentáculo en plena caída, salvándose de golpear el suelo. Aguantando, él sonríe. Usa el agarre para lanzarse hacia arriba, cortando los tentáculos con precisión. Elimina a los enemigos restantes. El sistema le notifica que ha conquistado el primer piso y le pregunta si desea continuar. Suo mira hacia arriba, decidido. Con 48 pisos restantes, no hay tiempo para descansar. El sistema entonces señala el inicio del desafío del segundo piso. Suo reflexiona sobre la Torre del Desafío, recordando que el récord oficial más alto de su vida pasada llegó al piso 48. Actualmente, el récord se encuentra en el piso 29.
Ambos se consiguieron jugando en grupo. La torre suele desafiarse en grupos, y el número de participantes determina la diferencia. Dificultad como el tamaño del grupo aumenta, la experiencia ganada disminuye, pero es más seguro progresar juntos. Para alcanzar registros más altos, el método habitual implica formar un grupo de cazadores de nivel 20. Con estos pensamientos, Suo supera el piso 18. Mirando hacia arriba, considera que realmente no necesita seguir ese método estándar. Con vacilación, acepta el desafío del piso 19, lo que activa la siguiente etapa de la torre. Este piso es diferente a los anteriores. En lugar de múltiples enemigos, contiene un solo monstruo poderoso. Si bien esto significa que es fuerte, ventajas claras. Derrotar a un enemigo es suficiente para completar el escenario. Tan pronto como aparece el monstruo, Suo ataca con su espada y lo alimenta de un solo golpe. El sistema anuncia la finalización del piso 19 y ofrece la opción de proceder al 20. Suo decide esperar, poniendo el desafío en espera. Al acercarse a los cuerpos de los monstruos, Suo observa una característica inusual del piso 19. A diferencia de otros monstruos derrotados que desaparecen al instante, la ganancia roja permanece. Esta es una indirecta intencionada de la torre. Hay algo que aprender de ella. Suo flexiona un objeto a partir de sus restos, reconociendo que no puede usarse por sí solo, sino que tiene un propósito específico. Activando su habilidad de detección de magia, Suo localiza un espacio oculto vinculado a la ganancia roja. Descubre su guarida, que resulta ser la fortaleza subespacial del rey Fortaleza Yonpion. Este subespacio es único en comparación con otros formados utilizando elementos. La distinción clave es su capacidad de permitir que los seres vivos entren y salgan libremente. Dentro, Suo se encuentra en un lugar que se asemeja a una cueva. Un objeto brillante aparece ante él y el sistema le notifica que la fortaleza está delante. El propietario ha fallecido. ¿Quién le ha preguntado si asumirá la propiedad? Él acepta y agarra el objeto brillante, que comienza a fusionarse con su cuerpo. El sistema. Algunos confirman que Suho se ha convertido en el nuevo dueño de la fortaleza subespacial y se ha enmascarado. Sus funciones. Ahora está ligada permanentemente a él como una habilidad, en lugar de un objeto. Inmediatamente, el sistema explica que la forma de la fortaleza cambia dependiendo del poder mágico del usuario. El espacio comienza a reconstruirse. Lo que una vez fue una cueva se transforma en una habitación bien amueblada. Suo impresionado se da cuenta de que el subespacio es más avanzado de lo que esperaba. Basado en las dimensiones expandidas y las pautas del sistema, el espacio parece crecer con su poder mágico y adaptarse a sus preferencias. Se siente aliviado de haber logrado evitar que el joven peón obtuviera esta poderosa habilidad. Ese contrabandista usó este espacio para ocultarlo todo, desde drogas y tesoros nacionales hasta personas secuestradas. Los recuerdos de las noches de insomnio causadas por esos crímenes resurgen, llenando a Suo de asco. Pero ahora que la fortaleza está en su control, evitará que tales horrores se repitan al impedir el ascenso del rey de la fortaleza Zan Pillonwoi. Asegurar una fortaleza personal. Quien siente que ha logrado una gran victoria, con renovada determinación, se prepara para seguir adelante. Jinnewe se desplazó por su teléfono, leyendo un artículo con creciente interés. Se dio cuenta de que durante un tiempo, muchos estudiantes se sentirían atraídos por Nexus. Suo había mencionado una vez planes de unirse a la Asociación de Grandes Cazadores, pero ver una cobertura tan exclusiva insinuó que Nexus estaba seguro de que Suo se uniría a ellos. Gently se sintió inseguro. El tiempo revelaría la verdad, pero no pudo evitar preguntarse cuántos pisos Suo ya había conquistado. En ese momento, apareció una notificación del sistema. El piso 30 había sido conquistado. Se había batido el récord de la Torre del Desafío, y un nuevo retador ya estaba en el piso 31. La multitud circundante quedó atónita. Los rumores se extendieron rápidamente. Un nuevo récord, una incursión grupal, o quizás algo aún más asombroso. La sorpresa se intensificó cuando el sistema confirmó que el piso 31 había sido despejado momentos después del inicio del desafío. Jinwei se quedó paralizado. Si realmente era Suho, entonces sus suposiciones habían sido erróneas. Hasta ahora, pensó que las victorias de Suo eran todo suerte y talento. Pero si esto fue realmente obra suya, entonces, y Suho era alguien con quien Jinwei tendría que competir durante mucho tiempo. Dentro de la Asociación de Cazadores, el director Kim escuchó la noticia y quedó visiblemente conmocionado. Yon confirmó que Suo estaba batiendo récords en tiempo real. Al darse cuenta del valor de Suo, el director Kim decidió que necesitaba ofrecer algo inimaginable para atraerlo a la asociación. Ella ordenó a su equipo que contactara al presidente y al gerente de la oficina y se dirigieran directamente a la sede. Poco después, el sistema anunció que Suo había comenzado el piso 48. Yun, sentado solo,
intentó procesar lo que estaba sucediendo. El rápido progreso de Suo en la torre del desafío no tenía precedentes. Si Suo realmente quería unirse a la asociación, entonces estaban presenciando un talento nunca antes visto. Justo en ese momento, Ion recibió una llamada. Era el vicepresidente de la asociación. Curioso, el joven respondió. El vicepresidente preguntó por su ubicación, y al escuchar que Yun estaba cerca de la torre en Panyo, aprovechó la oportunidad. Ordenó al joven que trajera a Suo-bak. Ion respondió con entusiasmo, pensando que le estaban pidiendo que reclutara a Suho. Pero el vicepresidente descartó rápidamente esa idea. Solo quería que Suo se tomara una foto con el presidente de la asociación, que finalizó la llamada, dejando al joven atónito y decepcionado. Pensó con amargura en cómo las personas en el poder eran la razón por la que el público los veía como corrupto e ineficiente. En su opinión, solo los cazadores deberían ser elegidos como ejecutivos de la asociación. Mirando la torre, Dun comenzó a preguntarse qué excusa podría usar para traer a Suo. Dentro, la torre, Suo Concur el 4, piso 48, actualizando el récord de la torre del desafío una vez más. La fatiga lo agobiaba y se preguntaba cuándo terminaría esta dura prueba. Correr constantemente lo estaba agotando, pero una mirada a su ventana de estado le levantó el ánimo. Alcanzar el nivel 39 resultó gratificante, y obtener 5 puntos de estadísticas adicionales con cada récord batido fue abrumador, en el mejor sentido. Con pleno conocimiento del sistema, se sentía como si estuviera criando a un personaje secundario en un juego, una experiencia curiosamente divertida. Con la distribución de estadísticas completada, estaba listo para afrontar el último piso, el 49. El desafío del 9º piso comenzó y un cristal frente a Soho empezó a brillar. De él emergió el monstruo final. Soho se encontraba frente a él. Para el amo de la torre, un dragón de torre de nivel 49. Al ver al dragón reconoció lo desequilibrado que estaba este oponente. Incluso sin rasgos de sangre pura, ser un Dragonborn lo hacía terriblemente poderoso. Sua se preguntó si alguna vez se suponía que este piso debía ser despejado. A pesar de las dificultades, Suo sabía por qué había venido. No estaba aquí para dudar. Con ellos, con una resolución vacilante, agarró su espada y avanza para derrotar al jefe final, Suhud. Avanzan hacia el dragón, preparándose para atacar. En respuesta, el dragón lanzó su propio ataque, obligando a Suo a saltar alto para esquivarlo. Mientras estaba en el aire, rápidamente se dio cuenta de que, a pesar de su enorme tamaño, el dragón era increíblemente rápido. De repente, una aura oscura comenzó a asiento de las garras del dragón, creando una intensa presión de viento que comenzó a atraer a Suho hacia su boca. Justo antes de que lo detuvieran, Su, quien agarró las fauces del dragón, lo levantó desde sí mismo por encima de su cabeza, y lanzó un poderoso golpe con su espada. El dragón dejó escapar un rugido furioso y golpeó su cabeza violentamente, temblando. Sui Yofi forzando, lo obligó a retirarse a una distancia más segura. Al observar a la bestia, Su notó que su ataque no le había dejado ni un rasguño. Era como si la huelga solo lo hubiera irritado. El reclutamiento. Luego golpeó el suelo con una fuerza abrumadora provocando que se extendieran grietas masivas. El suelo, que rápido se cubrió con un arco, pensando en lo afortunado que era de tener estadísticas altas. Si sus habilidades fueran, si hubiera sido más bajo, no habría sobrevivido al impacto. Reconoció que, aunque el nivel del dragón no era excesivamente alto, los rasgos de dragón hicieron que su cuerpo fuera increíblemente duradero, lo que hacía que los ataques estándar fueran ineficaces. Al darse cuenta de esto, decidió buscar su punto débil, la escama inversa, que si era golpeada podía causar daño crítico. Dado que el dragón no estaba en el nivel 100, probablemente no pudo ocultar por completo la escama inversa. Al examinar su cuerpo, Suo finalmente detectó el punto vulnerable en la cola del dragón. Desperdicio de nota. Se lanzó hacia adelante y asestó un golpe feroz a la escama que parecía una piedra. El dragón se tambaleó de dolor, y el sistema anunció que el dragón de la torre se había enfurecido después de que su punto débil fuera alcanzado. Suo mantuvo su espada incrustada en la escama inversa, reconociendo que la batalla no terminaría fácilmente. Cuanto más se prolongara, más peligroso se volvería. Necesitaba destruir la habilidad rápidamente. Aplicando más fuerza para hundir la espada más profundamente. Enfurecido, el dragón activó su miedo y perdición. Usando energía, el cuerpo de Soho comenzó a ponerse rígido, y entró en un estado de alucinación cuando el sistema confirmó que había sucumbido al miedo. En un intento de resistirse, Suo activó su habilidad de curación. Pero, el sistema indicó que el miedo de alto nivel no se pudo cancelar, ya que el dragón gritó y furió. Balanceó la cola violentamente hacia la pared, listo para estrellar a Suho contra ella. Pero justo antes del impacto, Suho activó la entrada a su subespacio. En el momento siguiente, la cola del dragón se estrelló contra la pared con una fuerza tremenda. Suho entró al subespacio a través de la entrada y un encuentro. Sacará una poción curativa para beber. El sistema,
se confirmó el consumo de una poción purificadora, activando su efecto. El miedo y las alucinaciones desaparecieron. Creía, Suo reflexionó sobre cómo solo aquellos a quienes él permitía entrar a la fortaleza subespacial. Compró la poción purificadora en el mercado general por si acaso, aunque no esperaba usarla tan pronto. La batalla estaba resultando más dura de lo previsto. Dragonfire no otorgó resistencia inmediatamente tras ser disipado, y los hechizos de curación fueron ineficaces. Esto significaba que tendría que retirarse repetidamente al subespacio y recurrir a pociones de purificación. Pero sabía que este método no conduciría a la victoria. Era hora de considerar estrategias alternativas. Sacó algunos objetos y consideró pedir ayuda a los hombres, y añadir al experto en pulverización. Justo entonces, el sistema le notificó que había aprendido la fórmula básica de combinación a través del libro de habilidades, y algunos en un frasco combinado. Suo comprendió que una receta combinada con una fórmula absoluta siempre tendría éxito, incluso si era básica. Los artículos, a menudo descartados como basura, tenían un valor oculto que el mundo aún no había reconocido. Luego, el sistema confirmó cada artículo colocado en el frasco de combinación. Los calcetines del ladrón desconocido, el instrumento del juglar desconocido y la escoba del limpiador desconocido. Comenzó el proceso de combinación. Suo señaló que si no fuera un estudioso de la pulverización, nunca habría descubierto esto en su vida. El proceso concluyó exitosamente. El sistema anunció que se había creado un tesoro raro a partir de la fórmula de nivel más bajo. Era un anillo llamado Primer Momo. El sistema le otorgó 10 estadísticas adicionales por lograr un gran logro. Suo se dio cuenta de que al combinar con éxito un objeto por primera vez, obtenía estadísticas adicionales. ¿Su intención? La única razón para combinar el primer objeto de grado S+ fue obtener esas estadísticas. Una vez más, reconoció los inmensos privilegios de ser un regresor. Los artículos podían clasificarse de varias maneras, pero algunas personas los dividían en primeros y no en primeros. Los primeros eran aquellos que aparecían por primera vez en el mundo y, a menudo, eran de grado S. El primer momento fue calificado como S+, y el signo más indicaba que era un elemento de tipo crecimiento influenciado por el usuario o que tenía un efecto establecido. En este caso, se basó en el crecimiento. Llevaba el anillo, y el sistema lo vinculó a él. Suo reflexionó que era la primera vez que equipaba el Momu S+. En su vida anterior, no lo había conseguido porque el loco erudito de la pulverización ya lo había. Lo descubrió. El descubrimiento de ese erudito había hecho pública la fórmula de Momu. Pero en esta vida, Suo logró obtenerla primero. Con la estadística adicional, con la mano en la mano, decidió que era hora de activar un objeto específico. Abriendo su estado. Ventana. Asignó 4 puntos a su estadística mágica. Esto elevó el total a 100. El sistema lo felicitó, confirmando que su estadística mágica había subido a rojo. Era la primera vez que alcanzaba una estadística roja estando aún por debajo del nivel 50, lo que demostraba que su crecimiento esta vez fue inusualmente rápido. Inicialmente, esperaba que le tomara mucho tiempo llegar al morado, pero a este ritmo parecía alcanzable en un abrir y cerrar de ojos. El sistema de colores mejoraba cada 100 puntos y el morado requería 7. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora confiaba en que podía aspirar a un nivel más allá del púrpura. Con distribución estadística completa, Suo invocó su vieja lanza. Comenzó a suministrarle poder mágico. A medida que avanzaba el proceso, observó su enorme capacidad de absorción. La reacción comenzó. Solo necesitaba un poco más. El sistema confirmó que se había suministrado suficiente poder mágico. Entonces pudo. Suo se graduó por completar el proceso de despertar y comenzó a actualizar la información del artículo. Ya había obtenido la lanza de sombra. Con la lanza de sombra en la mano, Suo se preparó. La ronda 2 estaba a punto de comenzar. El sistema reveló la verdad sobre la lanza de sombra, uno de los tesoros del Señor de las Sombras, fabricada con los huesos de una bestia de las sombras. Reconoció a su primer despertador como su legítimo dueño. Con la habilidad de invocación de las sombras, la lanza podía extraerse de la sombra del usuario en cualquier momento. Si se dañaba, podía restaurarse mediante regeneración de las sombras, siempre que el poder de las sombras y el poder mágico estuvieran presentes. Suo reflexionó sobre la importancia de esta arma. Si Zhang Pion poseía la fortaleza subespacial, entonces el Señor de las Sombras, un monarca de los espíritus, sostenía la lanza de las sombras. La descripción de la lanza lo identificaba directamente como el Señor de las Sombras, insinuando la posibilidad de que existiera un verdadero Señor de las Sombras en algún lugar dentro de la puerta, un fragmento conocido del otro mundo. Este monarca, armado con la lanza, se hizo famoso al igual que Zhang Piyanhou, convirtiéndose en un criminal notorio. Suo se sintió afortunado de haber obtenido el arma antes de que cayera en las manos equivocadas. Ahora era el momento de PR. En su mano, la utilidad de la invocación de las sombras fue evidente de inmediato. Al comenzar la segunda ronda, se dio cuenta de que no podía atacar desde el interior de la fortaleza subespacial, ya que carecía de poder ofensivo. Capacidades. Necesitaba salir y atacar la escala inversa de los dragones de la torre. Mientras aún duerme. Suo,
Salió del subespacio y subió, en una cornisa rocosa. Desde allí, vio al dragón de la torre descansando. Levantó la lanza de sombra y la lanzó directamente hacia él. Piedra incrustada en la cola del dragón. La lanza la atravesó limpiamente. Un dolor inmenso. En respuesta, Suo saltó de la cornisa. El sistema anunció que el dragón de la torre estaba furioso tras haber sido atacado su punto débil. Liberó una oleada de miedo draconiano. Pero Suo inmediatamente activó la fortaleza subespacial y se retiró al interior, justo antes de que el efecto lo alcanzara. Como no había recibido el miedo directamente, no se le infligieron efectos de estado. Su estrategia de golpear y huir continuó. Atacó repetidamente y se retiró rápidamente. Decide desgastar a la criatura. Tomó más tiempo de lo esperado, pero finalmente ocurrió lo contrario. El poder de las escamas cayó por debajo del 10%, aunque no fue completamente destruido, se había vuelto demasiado débil para defenderse. Sin embargo, la estrategia había perdido su eficacia. El daño era tan grave que el dragón permanecía en alerta constante. Suo decidió abandonar el sigilo para una confrontación directa. Emergiendo del subespacio una vez más, cargó hacia el dragón. Saltó, se elevó en el aire y clavó la lanza de sombra en el dragón. ¡Ojo! Al aterrizar, el dragón se estrelló violentamente contra el suelo, destrozando el terreno. Suo salió despedido a corta distancia por el impacto. El final, arrastra y escanea hacia el área buscándolo. Aprovechó la oportunidad y se lanzó tras la bestia. Se acercó a la cola, apuntando a... La piedra se incrustó de nuevo. A medida que avanzaba, el dragón activó su poderoso miedo a los dragones. Pero justo en tiempo, la lanza de Suo destrozó la piedra por completo. El sistema había roto con éxito la escama inversa del dragón de la torre. La energía de la bestia comenzó a desvanecerse. Suo consumió otra poción purificadora, activando sus efectos purificadores. Con la espada en la mano, Suo se elevó una vez más. De un golpe decisivo, cortó al dragón. A lo largo de la destrucción de la imponente bestia, Suostuat vence al dragón de la torre abatido. El sistema respondió de inmediato, anunciando que había derrotado al dragón de la torre y conquistado el piso 49. Declaró que se había establecido un nuevo récord para la torre de desafío y confirmó que Suo había conquistado con éxito toda la torre. En reconocimiento a su extraordinario logro, el sistema le otorgó 10 estadísticas adicionales y comenzó a evaluar la magnitud de sus pies. Tumbado en el suelo, Suo reflexionó un momento. Había logrado algo que nadie, ni en su vida pasada ni en la presente, había logrado jamás. Había conquistado la torre del desafío. Entonces, se activó otra recompensa. Alcanzar el nivel 40 le había otorgado la habilidad de Espíritu Sanador. Era una poderosa habilidad de sanación de área, y sería capaz de cubrir campos de batalla a gran escala al igual que sus abelas. Al finalizar la evaluación del desafío, el sistema anunció una recompensa especial. El logro de Suo fue considerado excepcional. Y como resultado, obtuvo sangre de dragón. Esto tomó a Suo por sorpresa. Era la habilidad característica del jugador monstruo, Youngma. Se dio cuenta de que así debía haber sido como Youngma. Lo consiguieron desde las montañas del dragón. El sistema reveló que quienes poseían sangre de dragón podían ejercer el poder de un dragón, incluso si no habían nacido como tal, dependiendo de su esfuerzo. Suo sonrió con incredulidad. Realmente era la legendaria sangre de dragón. Con esto, supo que se volvería mucho más fuerte en esta vida de lo que había sido antes. Las recompensas, como se esperaba del jefe final, fueron extraordinarias. Emocionado, se preparó para activar su lanza de sombra. En ese momento, el sistema le notificó que la lanza de sombras estaba reaccionando a la sombra del dragón de la torre. Comenzó a absorberla y la consumió por completo. El arma se actualizó a una nueva etapa llamada simplemente lanza de sombras. Suo se dio cuenta de que la opción especial oculta, devorador de sombras, no mencionada en la descripción del objeto, había crecido a un ritmo asombroso tras absorber al maestro de la torre. El sistema indicó además que, gracias a quedó asombrado. La atadura de sombras ahora podía arrancar la sombra del objetivo e inmovilizarlo. Mientras la sombra era atravesada por colmillos de sombra, el objetivo sufría daño por sangrado continuo debido al efecto de sangrado de sombra. Ahora armado con dos nuevas habilidades de rango S, Suo se confirmó a sí mismo que las armas de tipo crecimiento estaban en un nivel completamente diferente a las normales. Satisfecho con lo logrado, decidió que era hora de irse. Pero entonces, algo nos atrapó. Un gran colmillo aún permanecía en el suelo. No había desaparecido. Enciende el sistema. Lo identificó como el colmillo de un poderoso dragón. Quienes fueran atravesados por él serían maldecidos con un estado irrecuperable que bloquearía toda forma de recuperación. Al ver esto, Suo se quedó atónito. No podía creer que hubiera obtenido un subproducto de un dragón que, según se decía, era casi imposible de ver, y mucho menos de recolectar. Se confirmó que el dragón de la torre no era solo un dragón de la misma familia. Había sido un auténtico dragón de sangre pura. Los subproductos de tal criatura eran materiales de escrato por naturaleza. Nadie, debajo de la recompensa estaba sangre de dragón. Realmente había ganado la lotería con esta pelea. Con
Con todo recogido, Suo decidió salir, esperando ese informe. Orden Joe-Jin debemos estar esperando ansiosamente. Fuera de la torre, el sistema transmitió una señal histórica. Anuncio: la torre del desafío ha sido conquistada y el conquistador es el jugador Suho. Con eso, todos los jugadores restantes fueron expulsados a la fuerza de la torre. Salió por las puertas y aterrizó en el suelo, conmocionado. Muchos no podían creer lo que había sucedido. Uno se preguntó en voz alta si Suo realmente había conquistado la torre solo. Otro intentó identificar a Suo. Al verlo, se dieron cuenta. Era efectivamente la misma persona alrededor de la cual todos se apiñaban. Una oleada de gente y reporteros se abalanzó sobre Suo, rodeándolo y tomando fotografías desde todos los ángulos. Suo sintió el daño que le había causado el dragón de la torre. Necesitaba descanso y atención médica cuanto antes. A lo lejos, vio a Genbe sentada nerviosamente, hablando consigo mismo sobre la increíble posibilidad de que Suo hubiera conquistado la torre solo. Justo entonces, Suo apareció a su lado, le puso una mano en el hombro y empezó, tirando tanto de Jin-Wei que cayó al suelo. Suo mencionó que Jin-Wei lo había estado esperando todo el tiempo. Jin-Wei, aún sorprendido, le preguntó cómo lo había encontrado. Más importante aún, cómo logró escapar de la multitud. Suo explicó con naturalidad que se había escabullido entre todos usando su técnica de sigilo definitiva para desaparecer sin dejar rastro. Luego, extendiendo la mano hacia Jin-Wei, Suo le preguntó si todavía no confiaba en él, mirándolo seriamente. Gene tomó su mano y respondió que sabía que Suo estaba loco. Suo añadió que si Jinbe no confiaba en él, debería decírselo ahora, para que Suo pudiera buscar a otro reportero. Pero Jinbe lo tranquilizó. Si no hubiera confiado en él, no habría llegado tan lejos. Dicho esto, Suho le dijo que subiera, ansioso por irse antes de que alguien comenzara a perseguirlos de nuevo. Suo estaba sentado en el coche cuando recibió una llamada del líder del equipo Jun. Jun quería felicitarlo personalmente por conquistar la torre del desafío, pero terminó haciéndolo por teléfono. Mencionó que Suo estaba justo delante de él antes, pero había desaparecido antes de que pudiera acercarse. Suo le agradeció la llamada, explicando que estaba un poco cansado y se había escabullido para evitar llamar la atención. Jun rió y dijo que Suo siempre superaba sus espe. Si aún estaba en Panjo, Suo lo declinó con ligereza, mencionando que un amigo ya había venido a recogerlo y le preguntó si Jun quería hablar de algo específico. Yon respondió que no era nada urgente pero lo invitó a pasar por la asociación si no estaba demasiado cansado. Explicó que la torre del desafío se consideraba imposible de conquistar e incluso funcionaba como puerta pública. Dada la magnitud del incidente, era necesaria una investigación. Suo señaló que incluso cuando los grandes gremios habían superado puertas difíciles, no se llevaron a cabo investigaciones tan exhaustivas. Le pidió a Jun que solicitara por separado la información necesaria. Jun aceptó y le deseó un buen descanso. Suara respondió que se comunicaría de nuevo pronto. Después de terminar la llamada, Suo reflexionó sobre la situación. Estaba seguro de que el presidente o el vicepresidente le habían pedido a Jun que lo llevara para unas sesiones de fotos. Aunque se sentía así, para Hyun Chulman, Suho no tenía intención de hacer nada que pudiera beneficiarlos. Sabía que si Chulman, si no lograba esto, podría estar en problemas. Suo estaba decidido a protegerlo una vez que se uniera oficialmente a la Asociación de Cazadores. Mientras tanto, Jin recurrió a Suo con pregunta que lo había estado molestando. No entendía por qué alguien con las habilidades de Suo elegiría ser funcionario cuando podía exigir las mejores ofertas en cualquier lugar. Suo, quien respondió que aunque los gremios privados podían pagar más, nunca podrían superar la autoridad estatal. Sorprendido, generalmente le preguntó si hablaba en serio y Suo le aseguró que decía lo que decía. Luego argumentamos que los gremios privados tenían más fama y poder. Suho reconoció que, si bien tenían el poder de dar un golpe de estado, tales logros serían temporales. Ahora mismo, su valor como héroes es máximo ante los ojos del público. Estuvimos de acuerdo, señalando que si los jugadores tomaban el poder por la fuerza, solo inspirarían miedo. Suo explicó su verdadero motivo. Deseaba sinceramente que las puertas desaparecieran, pero también sabía que una sola persona no podía resolver la crisis. Las afiliaciones eran esenciales, y creía que el gobierno era la mejor opción. Entonces comprendimos que Su tendría prioridad durante las incursiones y reconocimos que ninguno de los jugadores que conocía tenía su sentido del deber y su influencia. Su agradeció el cumplido. Hanue preguntó si Suo se postulaba para un puesto público. Sin embargo, le sorprendió que alguien de su calibre se conformara con un puesto de campo de nivel 9. Suo aclaró que no se postulaba para el nivel 9. Cuando Jin adivinó el nivel 7, Suo lo corrigió de nuevo. Estaba solicitando el nivel 5. Esta revelación sorprendió a Jin-Wei, quien volvió a preguntarle si hablaba en serio. Suo le recordó que siempre decía lo que quería decir y pensó que Jin quería saber el motivo. Suo prometió explicarlo pero le advirtió que no lo publicara como artículo y que mantuviera la vista en el camino. Jin, estuvimos de acuerdo. Claramente impresionado con el plan de Suo.
Enfatizamos que esta idea debe permanecer fuera del registro por ahora. Intentaba publicar un comunicado oficial a través de Jinhui, sabiendo que, naturalmente, se convertiría en un tema candente. Le ofreció cobertura exclusiva para impulsar su posición en la empresa. Al darse cuenta de que Su Hou planeaba usarlo estratégicamente, Jinhui lo aceptó con agrado. Luego le preguntó si Su Hou se iba a casa, dado que era probable que se hubiera filtrado su información personal. Probablemente había gente esperando afuera de su casa. Respondió que podía usar el mismo método de escape que había usado antes en la torre. Le sugerimos que se quedara en su casa. Sorprendido, Suo preguntó si se refería a quedarse en casa de un reportero. Le explicamos que vivía solo en una casa grande, bien decorada y con alta seguridad, y que la habitación de invitados estaba preparada. Cuando Suo preguntó por la ubicación, Jinhui dijo que vivía en Kaiser Chiangam. Esto sorprendió a Suo, ya que era un complejo residencial premium donde las viviendas valían cientos de miles de millones. Al llegar a la casa, Suo quedó impresionado por su lujo. Entonces, bienvenidos. Lo animó a sentirse como en casa. Suo no pudo evitar pensar que esta era la culminación de haber nacido en cuna de oro. Luego le mostramos el panel de funciones prácticas sobre la mesa. A través de la aplicación de la comunidad, Suo podría encargarse de la comida, las compras e incluso acceder a un curandero de emergencia. Jinnewe notó que Suo se veía mucho más limpio ahora que cuando entró al coche. Suo explicó que era porque era sanador. Cuando Jinnewe preguntó, cuando le preguntaron de nuevo, Suo insistió en que realmente era un sanador y pareció molesto por las repetidas preguntas. Jinhui se disculpó, admitiendo que, a pesar de haber leído sobre ello, aún le costaba creerlo. No podía entender cómo un sanador había conquistado la torre del desafío solo, ya que los sanadores solían unirse a el gremio es el primero en subir de nivel y se lleva su apuesta. Gene, mencionamos que tenía que regresar a la oficina para trabajar, y le recordó a Suo la contraseña de la casa. Suo le aseguró que no se preocupara y le deseó un buen viaje. Después, nos fuimos. Suo abrió su ventana del sistema y revisó su estado. Decidió que era hora de distribuye los puntos de estadísticas que ganó al conquistar la torre. Se equilibra la resistencia con otras estadísticas y se invierte el resto en sensibilidad. En este nivel, no era solo un camino de élite, era el camino de un sucesor. Estaba impresionado con sus propias estadísticas. Una vez completada esa distribución, Sul comenzó una nueva tarea. Había sido un maestro en detectar cámaras de vigilancia en el pasado, y ahora, con una sensibilidad mejorada, podía detectar casi cualquier cosa, aunque confiaba en ti. Y como la probabilidad de que el hijo de un conglomerado plantara algo sospechoso era baja, Suo prefirió ser cauteloso, más vale prevenir que curar. Suo se sentó en el sofá, mirando alrededor de la espaciosa casa. Quedé en silencio asombrado por el lujo. El lugar se sentía mucho más grande que cualquier casa subespacial que hubiera visto antes. Incluso localizar la cámara oculta parecía más difícil que matar a un dragón. Aún así, sin dispositivos de vigilancia a la vista, se permitió relajarse. Sin embargo, su teléfono no dejaba de vibrar, atrayendo su atención. Al revisar la pantalla, Suo se dio cuenta de que su información personal se había filtrado. Alguien había expuesto su número y los mensajes no paraban de llegar. Aceptando la situación, decidió conseguir un nuevo teléfono y número. Recordó la aplicación comunitaria Jin que habíamos mencionado y consideró probarla. Más tarde, al revisar nuevamente su teléfono, encontró la aplicación sorprendentemente eficaz. Decidió retirarse, dejó el dispositivo antiguo y empezó a usar el nuevo para asuntos personales. Aunque los mensajes seguían llegando, planeaba cambiar de número pronto. Recostado en su cama, Suo miró la hora. Eran poco más de las 5. Decidió tomarse un descanso antes de salir. Mientras tanto, y verás lo que vas a lograr. Dentro de un edificio tranquilo, apareció una puerta misteriosa. Un grupo de personas entró. Examinaron el área con cautela, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Luego, abriendo las bolsas que llevaban, comenzaron colocando bombas por todo el espacio con precisión practicada. Mientras continuaban con su configuración, Suo apareció de repente, declarando con calma que bombardear edificios no era una buena idea. El grupo enmascarado se sobresaltó y se congeló. Confundidos, se preguntaron por qué había alguien presente, ya que se suponía que el edificio estaría vacío ese día. Suo admitió que era inusual, pero explicó que lo había previsto. Hicieron lo que pudieron y se presentaron intencionalmente. Él sugirió que hablaran. El pánico se extendió por el grupo. Un miembro gritó alarmado e instó a los demás a escapar. Mientras corrían de regreso hacia la puerta, una niña del grupo tropezó y se desplomó. Los demás se detuvieron y preguntaron si ella se había caído sola. Un miembro intentó ayudarla, pero no pudo moverla. Otro impulso para que se apurara y la llevara adentro, pero sus esfuerzos fallaron. Sin que lo supieran, Suo había usado su habilidad de Divina Sombra, encadenando sus piernas al suelo con energía oscura. Mientras forcejeaba, el hombre informó al equipo que algo le molestaba. Estaba sucediendo. Ella no se movía. Él no tenía ni idea de lo que Suho había hecho. La chica,
sin embargo, murmuró con calma una sola palabra: abandonada. El hombre se resistió a la idea, negándose a dejarla atrás. Pero la niña insistió en hacer señas para matar a Suho. Su comando, el equipo intercambia miradas, cargados en Suho juntos. Justo cuando lanzaron su ataque, algo invisible los abrumó. Los tres caen al suelo, abatidos por la poderosa habilidad de intimidación de Sua. Con ellos sometidos, Sua interrogó: si fueran miembros de Banse. La narración cambió para explicar que Banse era una organización terrorista notoria, responsable de múltiples atentados en medio del caos. Aunque finalmente fueron capturados, el daño causado por tan solo 4 miembros fue inmenso. Sorprendidos por el reconocimiento, el grupo exigió saber cómo Suo conocía el nombre de su organización. Suo respondió con calma y se acercó a uno de los enmascarados. Le quitó la gorra y lo identificó como Wakduo, el matón del equipo, que hacía trabajos de jornalero y levantamiento de objetos pesados. Luego, señalando a otro, nombró a Sayo Kiaban, la bobmaqué responsable de los ataques de cabello del pasado, que trabajaba como profesora de ciencias en la escuela secundaria. El siguiente fue Kim Junman, el transportista del equipo con habilidad de movimiento, que trabajaba durante el día como conductor de reparto. Finalmente, Suo recurrió a Gu Yonghwa, una estudiante de la Universidad de Mujeres de Corea, y la verdaderamente maestra detrás de Banshee. Poseía una habilidad de pulso electromagnético capaz de desactivar dispositivos electrónicos y herramientas mágicas. Sorprendido, Yonghwa le preguntó cómo Suo lo sabía todo. Sonriendo, le dijo que cualquier cosa podía ser. Descubría si uno se esforzaba lo suficiente. Le recordó que ella ya sabía quién era. Aún indeciso, Yonghwa exigió saber su identidad. Suo elogó su rapidez mental y le pidió que informara a los demás que él no era un desconocido cualquiera. Ella cuestionó por qué debía confiar en él. Suo entonces reveló aún más. Sabía cómo tratar a la gente. Incluyendo el incidente de hoy, se han producido 3 atentados con bomba hasta el momento. Si bien no hubo víctimas civiles, se produjeron daños materiales. Y eso todavía contaba como un delito. Su habilidad de pulso electromagnético había borrado todas las grabaciones de vigilancia, dejando a la policía desorientada. Pero Suo lo había descubierto todo: sus métodos de ataque, cómo borraban las pruebas, e incluso dónde vivían y quiénes los rodeaban. Atónito por su conocimiento, Yonghwa gritó para detenerlo. Suo se acercó y respondió con calma, que finalmente estaba lista para hablar. Suo Kameyashi le aseguró a Yonghwa que no era del gobierno y que no tenía intención de capturarla o hacerle daño. Pero Yonghwa seguía escéptico, preguntándose cómo se suponía que debían creerle. Suo, ligeramente frustrado, le recordó que creía que estaba dispuesta a hablar. Le advirtió que si no estaba dispuesta a cooperar, bien podría entregarla a la policía, dejándole la decisión a ella. Al oír esto, Yonghwa finalmente cedió y le preguntó qué quería. Sue Gil respondió que habría sido mejor si hubiera aceptado antes. Mencionó que el lugar actual no era ideal para hablar y sugirió mudarse a otro lugar. Le pidió que recuperara las bombas que había colocado y propuso hablar en su escondite. Yonghwa se sorprendió y se preguntó cuánto sabía realmente. Así que, quien luego se volvió hacia Inman y le preguntó si podía moverse ahora, solicitándole que abriera la puerta, ya que no podían simplemente tomar un taxi hasta el destino. Una vez dentro del escondite, Suo les dijo a todos que se pusieran cómodos. Señaló que, como era su espacio, podían relajarse y quitarse las mascarillas. Pero Yonghwa se negó, diciendo que estaban cómodos tal como estaban. Así que, esos tonos se volvieron firmes a medida que insistía en que se quitaran las máscaras. En respuesta, Yonghwa se quitó la máscara y afirmó que solo fue porque el aire de repente se había vuelto sofocante, no porque él les había dicho que lo hicieran. Ella rápidamente cambió el enfoque, exigiendo saber cómo sabía quiénes eran y por qué se había acercado a ellos. Después de todo, su reputación estaba ligada a la conquista de puertas. Suo, sonriendo, admitió que sus preguntas eran tantas que no sabía por dónde empezar. Explicó que usó sus habilidades personales para encontrarlas y descubrir sus secretos. Al igual que ellos, él también poseía habilidades que mantenía ocultas. Yonghwa, ahora más concentrado, preguntó qué quería realmente. Suo les hizo una oferta. Quería que trabajaran con él. Mencionó una entrevista reciente con el reportero de PBS donde compartió sus planes para el futuro. En cuanto conoció a Suo, que se unía a la asociación de cazadores, lo confirmó. Pero Yonghwa se agitó, acusándolo de planear entregarlos para un reclutamiento especial. Suo lo negó firmemente y le pidió que lo escuchara. Explicó que tomaría el examen de nivel 5 y que después de pasar por 1 o 2 puestos, su objetivo era unirse a la unidad de fuerzas especiales. Como reaccionó con sorpresa, Suo le dijo que no pusiera esa cara. Sabía que todos guardaban rencor contra las fuerzas especiales. ¿Y eso? Por eso habían estado apuntando a lugares relacionados con actividades terroristas. Reveló que compartía razones similares. Como huérfano de la puerta, inicialmente creyó que simplemente había tenido mala suerte, pero luego se dio cuenta de que todo había sido parte de un desastre provocado por el hombre.
explicó que una vez que se despeja una puerta, el área se declara zona segura y los precios de la tierra aumentan. El gobierno, consciente de la inminente conmoción, decidió deliberadamente no detenerla. Varios proyectos de desarrollo habían estado vinculados a ese terreno y, a su nuevo quien estaba detrás de esto. Su objetivo era convertirse en el jefe de la unidad de fuerzas especiales y garantizar que los responsables pagaran por sus actos. Explicó que, la unidad de fuerzas especiales ostentaba la mayor autoridad dentro de la asociación de cazadores. También influía en otros departamentos gubernamentales y tenía la facultad de investigar y procesar a los cazadores. Su se ofreció a ayudarlos a ejecutar su venganza, pero de forma precisa y estratégica. Acudió a ellos porque necesitaba personas que pudieran actuar discretamente como sus manos y pies. Escéptico, Yonhua señaló que no había garantía de que aprobara el examen de nivel 5. Suo le dijo que decidiera después de uno, observándolo triunfar. Sin embargo, les advirtió que si cometían más actos terroristas, los entregaría personalmente a la unidad de fuerzas especiales, que terminó su propuesta, pensando, Suo sabía que debían estar conmocionados. Banshee siempre había operado en total secreto. En una vida anterior, incluso capturarlos había sido una tarea difícil. Pero durante el interrogatorio, descubrió que eran personas como él, y una venganza equivocada los había convertido en un temido grupo terrorista. Si alguien los hubiera guiado antes, las cosas podrían haber sido diferentes. Así que esta vez, antes de que se desviaran demasiado, Suho tenía la intención de corregir su camino. No importaba cuánto tiempo tomara. Confiaba en que Yonhua aceptaría su oferta. Tentador y sus habilidades eran fiables. Ahora solo quedaba esperar. Los dejó con un comentario final, diciéndoles que se tomaran su tiempo y tomaran una decisión sabia. La escena luego cambió a la Asociación de Cazadores de Corea del Sur, donde el vicepresidente se enfrentó al líder del equipo Yun. Lo reprendió por fallar en una tarea simple y le recordó que incluso el presidente había despejado su agenda para reunirse con cierta persona. Aunque lo dejó pasar por ahora, advirtió a Yun de las consecuencias si fallaba nuevamente. Yun se disculpó y reconoció la advertencia. Los blogs. El vicepresidente lo despidió, instándolo a regresar a trabajar. Lado joven, reflexionando sobre las largas horas que pasó siendo reprendido, consideró dejarlo todo y unirse a un gremio civil. Pero entonces recordó por qué se había unido a la Asociación de Cazadores en primer lugar. Ya había soportado mucho, y aguantar un momento más no era imposible. Se instó a mantenerse fuerte. Justo entonces, el jefe P apareció para apoyar al joven en el hombro, reconociéndolo como el líder del equipo, Yun. Yun, irritado, se preguntó por qué tenía que encontrarse con esa persona precisamente ahora. Intentando mantener la compostura, Yun preguntó qué hacía allí el jefe Pi. El jefe Pi respondió con picardía. Había oído que su querido líder de equipo, Yun, estaba recibiendo una reprimenda. Si Pi reconoció la paciencia de Yun y su capacidad para soportar los constantes regaños del anciano, pero Yun inmediatamente se culpó a sí mismo por la situación. Mientras caminaban juntos, el jefe P cambió de tema y mencionó los rumores sobre los problemas que Suo causaba. Yun aclaró que Suo no estaba precisamente causando problemas, aunque sí se había corrido la voz. El jefe P notó que solo unas pocas personas estaban al tanto de ello y ofreció su ayuda. Cuando Yun le preguntó qué quería decir, sugirió una táctica sencilla. Le ordenan a Suo presentar una acusación y llevarlo a interrogatorio. El malentendido podría aclararse más tarde. Según él, se trataba de atraer a una persona. Él puede. Continuó explicando que si llamaban a Swain, el presidente podría liberar a otro amigo que estaba siendo citado para interrogatorio. Eso haría que todo pareciera organizado y sin contratiempos. El jefe Pie señaló que el amigo en cuestión también quería unirse a la asociación de cazadores, lo que implica que este plan beneficiaría a todos los involucrados. Yon respondió con cautela, calificando las ideas de pasteles de traviesas. Interferir con alguien tan exitoso como Suo fácilmente podría ser contraproducente. El jefe permaneció imperturbable, admirando el carácter moral del joven y preguntándose por qué alguien en la posición sería muy cautelosa alrededor de un simple cazador. Yon estuvo de acuerdo, aunque su tono permaneció reservado. P le recordó que pensara con cuidado, abordando el hecho de que los fiscales aún tenían la facultad de investigar y acusar a los cazadores. Había una razón por la que la gente solía temerles. Yon se mostró más flexible al pensar, preguntándose por qué alguien con su autoridad era tan cuidadoso. Yon asintió y dijo que lo tendría en cuenta. Antes de despedirse, el jefe P ofreció su apoyo, animando a los jóvenes a acercarse si era necesario. Le aseguró que había mejores maneras que seguir estrictamente el libro de reglas de lo que deseaba. Yon respondió cortésmente, poniendo fin a la conversación. Cuando Pi se fue, Yon reflexionó en silencio. Al principio, respetaba a Pi por ser uno de los pocos cazadores de la asociación. Comparado con los desconectados de la realidad, Pi parecía más sensato. Pero ahora, Yun no estaba tan seguro. Cuanto más sabía alguien, más peligroso se volvía. Y P, demasiado nuevo. Inquieto, Yon decidió que era mejor tomarse un descanso. A un lado,
Yun encontró un lugar tranquilo y se sentó, perdido en mis pensamientos. Se acordó de Suo de antes. Al principio, Suoi demostró un apoyo genuino a la asociación de cazadores, pero eso había cambiado de repente. No era de extrañar. Los gremios importantes ofrecían enormes beneficios que eran difíciles de resistir. Aún así, Yun se preguntaba qué estaba pensando realmente Suo. Mientras tanto, Suo pagó a Taxi y activó el anillo en su mano, conocido como Momu. Recordó que impulsivo fue activar el primero, pero tras conquistar la torre del desafío, dominó su uso. Ahora era el momento de moverse. Suhome se dirigió al edificio del Centro de Sangre Central de Seúl, pensando que la ubicación del objetivo debería estar cerca. Activó su habilidad de detección de magia, escaneando el área. ¿Lo encontró? Un rastro tenue pero distintivo de poder mágico. Puertas, naturalmente. La energía mágica era limitada y grande, así que incluso oculta, algo siempre se filtraba. Y aquí, solo una puerta lo hacía. Al acercarse, Sue descubrió una puerta oculta. Apareció tenuemente en el aire, oculto como la niebla. Sin embargo, no se trataba de una puerta oculta cualquiera. Requería condiciones específicas para actuar. Cada uno tenía sus propios requisitos únicos. Entonces esperas tener un cuchillo y cortarle la palma, dejando que la sangre fluya hacia la puerta. Sabía que esta puerta exigía sangre para abrirse. Una vez que absorbiera cierta cantidad, la condición se cumpliría. El sistema pronto lo confirmó. La condición se había cumplido. Un objeto oculto. Se descubrió la puerta. Suo logró una hazaña notable y obtuvo 5 estadísticas adicionales. Esta misteriosa puerta tenía un nombre: Decreto de Sangre. Tras entrar por la puerta oculta, Suo usó polvos fosforescentes para iluminar su entorno. Al observar la estructura de la cueva, notó que el primer escenario estaba preparado con Olimpia Cae, y decidió continuar. Mientras se adentraba, a medida que se adentraba más en la cueva, un líquido misterioso cayó sobre su cabeza. Mirando, se dio cuenta de que podría ser agua de estalactitas, quizás saliva. Sobre él, innumerables vampiros. Los murciélagos flotaban, todos en el nivel 63. Al ver esto, Suo se sintió divertido por el festín de bienvenida que le aguardaba. Sin dudarlo, activó su intención. Habilidad de acomodación. El efecto fue instantáneo. Todos los murciélagos vampiros perdieron el control y cayeron al suelo. Suok se acercó con calma a uno de ellos y le clavó su lanza de sombra. La lanza comenzó a devorarlo. Sombra. Y con esta única acción, todos los murciélagos de la zona fueron eliminados al instante. Abrió su ventana de estado, satisfecho. Este método resultó ser inigualable al enfrentarse a enemigos de bajo nivel. Con una habilidad de intimidación de clase S, las diferencias de nivel se volvieron insignificantes.